capitalismo personalista, la globalización y el cambio civilizatorio. El título de la conferencia: ¿a qué llamamos globalización? A la organización política, económica y militar del neoliberalismo. Y para que nos explique a qué llamamos globalización, tenemos a Pedro Miguel López Pérez, que ha venido nada menos que de Badajoz, que es licenciado en Ciencias Políticas y en Sociología, y ha escrito un libro también sobre este tema. ¿Y es muy reciente de publicación? ¿Cuánto? Ah, vale. Bueno, pues te dejo. Explica un poquito más de tu biografía. ¿Me haces el favor? Y adelante. Tienes 1 hora, hora y media, 2 horas, lo que quieras. De acuerdo, pues muchas gracias, Victoria. Buenos días a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra participación. Espero que efectivamente eso de la mañana sea una mañana de intercambio de pareceres, de intercambio de opiniones. No vengo en ningún momento a dar ninguna lección magistral, ni ninguna ponencia marco, ni quiero que sea nada referencia, sino que son pues las reflexiones de alguien que se interesa por lo que pasa a su alrededor, de un sociólogo que no deja de ser un observador entrometido. Como bien dice Victoria, soy sociólogo, hice la carrera aquí en Madrid, en el instituto, en lo que era el antiguo Instituto Social León XIII, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Pontificia Salamanca, el curso de doctorado también, y a raíz de, precisamente fue en los cursos de doctorado en la temática relacionada con globalización, bienestar social y demás, fue donde surgió las inquietudes por qué estábamos haciendo en este mundo, hacia dónde iba el mundo que estábamos creando, los modelos sociales, todo, en definitiva. A raíz de un seminario de economía social, también en la Pontificia de Salamanca, dentro de los cursos de doctorado, fue donde empecé a indagar todavía un poquito más en la globalización, y moviéndonos en ese entorno respecto a la globalización, al cambio, a lo que Fukuyama llamaba el final de la historia, que es a partir de donde se empieza a crear la terminología de globalización, y a un problema acuciante que existía pues en la década de principios del siglo XXI, estamos hablando de hace unos 10 años, que era la problemática de la deuda externa, problemática que ahí sigue y que parece pues olvidada y que queda un poco lastrada por las noticias, por la actualidad, por la dichosa crisis, los problemas con los que nos encontramos los países más avanzados. Pues esa deuda externa parece que queda más olvidada. Fruto de aquel trabajo, ya digo, surgió este pequeño librito, editado en su momento por la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa, y que se titula Otra cara de la globalización, la problemática de la deuda externa, en el cual yo ya abogaba, y voy adelantando, a lo mejor me reviento a mí mismo la ponencia, porque ya adelanto que yo pretendo otro modelo de globalización, otro punto de globalización. Yo en ningún momento vengo ni a justificar la sociedad actual, el modelo social imperante, las relaciones económicas actuales vigentes en este mismo momento, sino que pretendo y aspiro a un cambio, a una alternativa. Creo que este modelo social está agotado, finiquitado, y que debemos transitar ya hacia otro modelo de sociedad. No solo hacia otro modelo de sociedad, sino hacia otro modelo de relaciones humanas y de relaciones mundiales, ¿vale? Podríamos, si me permitís, porque estoy acostumbrado a dar cursos, me levanto, hago la presentación, intervengo. Si tenéis que interrumpir, interrumpís, preguntáis, hacéis lo que... Podríamos empezar una presentación con una cosita que lleva circulando muchísimo tiempo por internet, que son paranoias de algún iluminado que existe por ahí, donde habla pues de la conexión, de quienes dirigen los hilos del mundo, quienes están detrás de todo lo que hay actualmente, donde se habla pues eso, del fin de la respuesta, del por qué del mundo está tan mal. Pues se hablan del Banco de la Reserva Federal, habla quiénes están detrás, quiénes son las principales familias
influyentes que están detrás de los principales presidentes de los Estados Unidos, de la Reserva. Entonces tenéis quiénes son los poderosos, las principales familias mafiosas dueños de la Reserva Federal, etc., ¿no? Esto, ya digo, son cositas que circulan por internet, cositas que podéis encontrar y que, bueno, pueden tener su parte de razón, pueden tener su parte de realidad, pero en ningún momento considero que, mientras no estén los datos contrastados, no estén los datos sean tangibles y reales, pues no nos vamos a hacer caso de habladurías, de dichos, dime, direte. Y entonces os propongo una cosa más sencillita, que es la exposición, que vamos a ver ahora mismo cómo se hace, Victoria. Presentación con diapositiva. F5. Configuración, ¿no? O presentación personalizada. Dale a F5, a ver si por casualidad funciona. Vale. Bueno, esto es la pequeña presentación que os tengo preparada. Pero bueno, sí que voy responder. Ya digo, interrumpidme, preguntad, opinad todo lo que queráis, porque no se trata de la mera ponencia. Creo que lo que más llega y la información más veraz y más real es el contraste de pareceres, el contraste de opiniones. Yo digo que lo que voy a exponer y lo que voy a presentar es única y exclusivamente mi visión del mundo, mi visión de la realidad. ¿De acuerdo? Aquí llamamos globalización, la globalización y el cambio civilizatorio. Y os presento unas pequeñas imágenes, un pequeño ejercicio. Pequeño ejercicio. ¿Eso qué puede ser? Esa imagen. Una Coca-Cola. Sí, China. Una Coca-Cola. China o japonesa o no sabemos, ¿no? Eso también sabemos qué es, ¿no? Sí. En cuanto aparece el logo, ¿no? También lo sabemos, ciencia cierta. Con otros caracteres. Seguimos. Nos encontramos transportes tan sofisticados como eso, igualito que los que estaban haciendo reparto esta mañana en la plaza de Santa Ana, o el mismo en otra parte del mundo. También llega la Coca-Cola con su modelo de transporte, su triciclo último modelo. En Australia, terrenos para la construcción de la famosa marca, y están presentes hasta en barracones, presentes en cualquier parte del mundo, hasta en zonas de conflicto bélico. ¿Se das cuenta? La imagen con las alambradas arriba. En Cuba, otro transporte también modernísimo. Los ejemplos que acabamos de ver tienen a reflejar qué es la globalización, o qué lo que los científicos sociales, sociólogos, politólogos y demás, de una manera jocosa, vienen a calificar como la globalización. Se resume en algo tan sencillo como puede ser la coca-colización o McDonaldización del mundo. Están presentes en todos sitios, todas estas marcas llegan, pues bueno, no solo las marcas, sino igual marcas de ropa, zapatillas deportivas, equipos de fútbol. Hace poco, hasta con el tema de la Champions League, hemos visto a niños con camisetas de Cristiano Ronaldo, con camisetas de Messi en el África subsahariana, en países tremendamente empobrecidos, con una deuda externa bastante, pero sin embargo es algo global, llega a todo el mundo. Entonces, como están en todas partes y esas marcas llegan a todos sitios, pues muchos científicos sociales, muchos sociólogos, antropólogos y demás, de manera jocosa califican el proceso de globalización como la coca-colización o McDonaldización del mundo.
Pero vamos a ver en qué o qué es lo que caracteriza a la globalización. Básicamente, la globalización incluye tres fenómenos o tres factores que determinan el modelo de sociedad en el que estamos incluidos a nivel mundial. El primero, lógicamente, sería el extraordinario avance de las telecomunicaciones, el extraordinario avance principalmente de Internet y del mundo en red, de todas las redes sociales, ¿no? La informática, el transporte se han reducido drásticamente el tiempo necesario para transferir información. La información llega a cualquier parte del mundo prácticamente en tiempo real. Los bienes, servicios, las personas y recursos a cualquier parte del globo llegan en centésimas de segundo. Las distancias hoy son inimaginables hace tan solo 10 años. Las nuevas tecnologías permiten que las actividades descentralizadas puedan dirigirse desde cualquier punto del planeta con la misma efectividad que si se disfrutara de la presencia física. Eso es algo que saben, por ejemplo, muy bien en la bolsa de Wall Street, que sabéis que cuando cierra Wall Street hay agencias de brokers y demás que siguen trabajando en otras latitudes del planeta para que la agencia no cierre las 24 horas del día. Cierra Wall Street, empiezan a trabajar en India, en China, a medida que van cerrando en esa zona, van abriendo en Irlanda, en Gran Bretaña, etc. En este sentido, muchos de los problemas mundiales ya son decididamente globales, ni afectan solo al ámbito local o estatal, ni su resolución puede ser abordada con eficacia en esos ámbitos estatales, locales, sino que tiene que ser una solución pues, a nivel más global o a nivel más mundial. Internet, por supuesto, es la vía de comunicación del siglo XXI y algunos datos referidos a Internet. Sencillísimo. A diario, más de 200 millones de usuarios, miles de millones de dólares en negocios en la red. Hay empresas que mueven diariamente más de 600 millones de dólares en la red. ¿Se os da cuenta? Alguna empresa completa. Más de 20 millones de páginas web. Algunas empresas solo existen en la red e Internet dicen que ha conseguido borrar todas las fronteras. Yo eso todavía lo pongo en duda, eso de que haya conseguido borrar todas las fronteras, porque curiosamente con el modelo de sociedad que estamos creando, este sistema de globalización, bienes, servicios, recursos, información, todo se transfiere. Sin embargo, seguimos poniéndole coto y seguimos poniéndole barreras al libre flujo y a la libre fluctuación de personas. Seguimos poniendo barreras en el Río Grande que limita a los Estados Unidos con México, seguimos teniendo barreras en territorios ocupados, en Palestina, se siguen poniendo fronteras, se siguen poniendo vallas en todo el mundo que prohíben el libre paso de las personas. La segunda característica del proceso de globalización sería en el plano de las decisiones políticas, que asistimos a un proceso continuado de liberalización y privatización. Y de eso, si queréis la verdad, pues en este momento iniciamos el debate, si queréis, porque no hay mucho más que hablar. Lo estamos viendo los últimos gobiernos, desde incluso los últimos tiempos de Felipe González, pasando por Zapatero y el presidente actual, nos están llevando continuamente todas las reformas laborales, todas las reformas que hacen los nuevos gobiernos son más procesos de liberalización, más procesos de privatización, más concentración de la economía en pocas manos. Se han debilitado o roto las fronteras económicas entre los países, con la significativa excepción, como decía, de aquellas fronteras que frenan los movimientos migratorios. Se reduce la capacidad de los gobiernos para regular la actividad económica de un modo acorde con los intereses de cada nación. Daos cuenta, dependemos más de lo que diga una agencia de calificación que está en manos privadas, que no ha sido elegida democráticamente, que nadie ha decidido quién los pone ahí, que nadie les hace una auditoría para validar si están haciendo bien su trabajo y por qué lo hacen, y sin embargo los gobiernos se supeditan su actuación y su intervención política a lo que diga esa agencia de calificación. O sea, ¿de qué sirve, si nos ponemos un poquito exquisitos, de qué nos sirve votar, de qué nos sirve manifestarnos, de qué nos sirve vivir en un sistema democrático, si luego las decisiones de nuestros líderes políticos, de aquellos a los que elegimos, no son democráticas, vienen impuestas por organismos y por empresas privadas. Por empresas privadas que van, lógicamente, a su beneficio económico y a su lucro, por supuesto. Los cambios generados por las nuevas tecnologías habían reducido la capacidad de los estados para mantener bajo control parte de la actividad económica. Pero además, los líderes políticos mayoritariamente han optado por reducir la intervención y el control del sector público en la economía. Esta evolución ha incrementado la dependencia de los estados respecto a la evolución del mercado mundial notablemente. Dependemos de los mercados. Pero, insisto, una vez más,
Nosotros votamos personas, votamos nombres. Con todas sus imperfecciones, votamos y nos manifestamos abiertamente en unas elecciones democráticas. Sin embargo, esos mercados no los conoce nadie. ¿Quién los pone ahí? ¿Quiénes manejan los hilos? ¿Quiénes están detrás de esos mercados? A ver si la paranoia que os presentaba al principio, esa pequeña presentación que está circulando por internet, que dice que detrás de los líderes mundiales pues hay ciertos clubs selectos, ciertas empresas privadas que manejan los hilos para que el mundo acabe siendo un supermercado donde ellos suministrarse. Cojo el café de Brasil, cojo la caña de azúcar de tal sitio, cojo las producciones de soja de Indochina, de la India, de Japón, etcétera, ¿vale? La tecnología la cojo de Japón, la tecnología más barata la cojo de China, el sur de Europa queda pues para el turismo, un poquito más, ¿no? Y la tercera característica de la globalización, ya digo, la primera sería el avance o el auge de las tecnologías, la segunda, procesos de privatización, y en el plano del pensamiento es lo que se ha dado en llamar o en denominar pensamiento único, que sería la difusión generalizada de una ideología que lo legitima todo, que legitima todo este proceso, legitima que el uso de las tecnologías y demás, pues la herramienta ideal para que grandes empresas muevan sus flujos de negocio, hagan cada vez más negocios, tengan cada vez mayores beneficios, se privatice todo, el Estado intervenga lo menos posible, y eso es lo que se da en conocer como el neoliberalismo. ¿De acuerdo? Un paso más en lo que viene siendo el liberalismo económico. Se justifica en cualquier entorno social, político, institucional y productivo, tuviera que tener siempre efectos positivos sobre el conjunto de los grupos. Se denomina neoliberalismo también por su enorme influencia de pensamiento único. Todo lo que se salga de ahí, pues casi anatema. ¿De acuerdo? La pujanza de esta filosofía económica no ha descendido cuando sus propuestas han fracasado. El neoliberalismo de momento va teniendo la virtud de reinventarse a sí mismo. Daos cuenta que hace no más de 2 años los líderes mundiales se reunían para reinventar el capitalismo o reinventar el sistema. Es decir, que ellos mismos se retroalimentan y van dando pasos para, el caso es mantenerse. ¿De acuerdo? La pujanza de esta filosofía económica no desciende cuando sus propuestas fracasan o tienen efectos muy dañinos. Sus portavoces siempre han sostenido que el problema radica en no haber aplicado la estrategia con suficiente amplitud y radicalidad. Es decir, más, siempre más. No, pues ustedes han demostrado que el capitalismo es un sistema perverso. No, es que no todas las medidas del capitalismo, todas las medidas del liberalismo económico no han sido aplicadas. Y como no han sido aplicadas, hacen falta más medidas, hacen falta más reformas, hacen falta más recortes. Nos suena a la película, ¿no? Sí. No hacemos nada más que desayunar todos los días y nos desayunamos con esas noticias. No sé si la conclusión es que no desayunamos, pero camino de ello vamos como siga la cosa. En el plano del pensamiento también. En el plano del pensamiento, un resumencito breve de hacia dónde nos está llevando el neoliberalismo y en qué medida estamos creando este modelo de sociedad. La Guerra Fría, lógicamente, terminó hace años, y la puntilla fue la caída definitiva del muro de Berlín, la unificación otra vez de las dos Alemanias. Desde el sistema se nos dice, desde esa justificación que se da continuamente al sistema, al modelo neoliberal, se justifica que vivimos en el mejor de los mundos, con todos sus defectos, con todos sus inconvenientes, con todas sus bolsas de pobreza que existen ahora mismo en el mundo. Aún así, seguimos viviendo en el mejor de los mundos. Y además, los estados que no intervengan, no os paséis, dejadnos hacer a nosotros, que nosotros miramos por vosotros. Que para eso somos empresas multinacionales, dirigimos mercados, sabemos dónde hay que invertir y lo hacemos todo para que vosotros no tengáis que preocuparos, lo tengáis todo en la puerta de casa y con un clic de ratón en internet, ¿de acuerdo? Vivimos en el mejor de los mundos posibles y es la última etapa de la historia. El sistema capitalista ha triunfado y se reinventa a sí mismo. Es la versión del finalismo histórico de Francis Fukuyama. Sabéis que era un profesor norteamericano de origen japonés que a finales del siglo XX, a través de una pequeña tesis que publicó titulada El final de la historia, decía que, bueno, que con la caída del bloque soviético, con la finalización de la Guerra Fría, el capitalismo había triunfado, ¿vale? Un poco más o menos que el bando de guerra que es el de cautivo y desarmado en los días de hoy, pues no. Cautivo y desarmado el bloque soviético, las tropas del imperio capitalista, del neoliberalismo y demás, lo ocupan todo y aquí no hay otra alternativa. A Fukuyama le salió un pequeño furúnculo, un pequeño granito
sus detractores decían que el desarrollo del mundo islámico o el desarrollo del mundo asiático. El mundo asiático, aunque formalmente la principal potencia, que es China, sigue siendo nominalmente comunista, no deja de ser un capitalismo de Estado. Se ha entregado directamente al sistema. Y el tema del mundo islámico, de la posición del mundo islámico, que ve como un mal o como el demonio a Occidente, eso sería tema que daría para mucho juego y sería tema para otra ponencia. Entonces, la tesis de Fukuyama sigue teniendo todavía adeptos, sigue teniendo todavía gente que la sigue a pie juntillas y dice: hemos llegado al mejor de los mundos posibles, desde aquí lo único que queda es que el capitalismo, que el neoliberalismo, se reinvente a sí mismo. ¿Vale? Ha terminado la época de tensión entre bloques, en teoría no hay guerras, pero si vemos hay más conflictos latentes en el mundo que nunca. Hay más de 100 conflictos armados ahora mismo en el mundo, más de 50 conflictos armados ahora mismo en el mundo sin cerrar. Y todo va en función de los intereses económicos de la superpotencia. Donde hay que sacar petróleo, donde hay que invertir, donde hay que pararle los pies a alguien o enseñarle los dientes para yo poder seguir sacando beneficios, etc. Estados Unidos asume en exclusiva el papel de gendarme mundial y presenta su modus vivendi como modelo universal. La globalización es también la existencia o la extensión del modo de vida occidental. ¿Vale? Luego encima somos tan soberbios que nos creemos que porque seamos el mal llamado primer mundo, los más desarrollados, los más avanzados, nuestro modelo tiene que servir para todo. Nuestro modelo tiene que servir para todo y no tiene que servir para todo. Cada uno tiene que vivir conforme a sus criterios, a sus normas, al desarrollo de su época y de su época. El desarme moral e ideológico de la propia sociedad occidental. Esto es algo que cada vez nos preocupa más a quienes afrontamos o vemos la vida desde un punto de vista humanista. Vemos que para que se desarrolle este proceso de globalización, este reinventarse continuo del capitalismo, este seguir avanzando, el querer cada día más, el querer acaparar más, estamos llegando a un laxismo moral en el que todo vale. Se relajan las normas morales, se relaja todo vale. Desarme ideológico de la propia sociedad occidental. El neoliberalismo lo relativiza todo. Pasamos de la sociedad de respeto a una sociedad tolerante. La sociedad tolerante, en contra del pensamiento único que nos dice que debemos de ser tolerantes, hemos de ser respetuosos. La persona que es persona y que respeta a los demás, que es humanista, que quiere vivir en sana convivencia con sus vecinos, en sociedad, respeta, no tolera. Se tolera porque pase una cucaracha, te tolero, no te piso, te tolero, tú estás ahí. Estamos en una sociedad tolerante, permisiva, como diciendo, bueno, el mal menor. Se hace negocio, el propio sistema se reinventa y es tan agudo que hace negocio hasta de sus propias contradicciones, hace negocio incluso de quienes se presentan como antisistemas. Sería curioso ver tiendas especializadas de ropa, de uniformidad, pues para movimientos ocupas, para movimientos de skin, para movimientos antiglobalización, etcétera, donde tienen sus determinadas marcas, tienen sus determinados modelos, etcétera. Y me he visto así porque soy antisistema, me he visto de esta manera, pero sin embargo no investigo quién está detrás de esa empresa que le está dando dinero también a ese sistema al que tú dices que estás criticando. ¿De acuerdo? El sistema lo engulle todo es susceptible de ser consumido y por eso, mientras se consume, todo se tolera. Cuando ya no empezamos a ser tolerantes y mucho menos respetuosos es en el momento que no se consuma. ¿De acuerdo? Siendo la globalización el culmen de la historia, existiendo un mercado único, un discurso único, se trata de buscar la gobernabilidad del capitalismo mundial. Pero esa gobernabilidad ya no la garantizan los políticos, sino empresarios, financieros, comunicadores, las agencias de calificación. En fin, hemos llegado al último nivel, a ese culmen de la historia. Hay un mercado único, hay un discurso único que todo lo ocupa, que todo lo lleva, y se trata de buscar la gobernabilidad del capitalismo mundial. Y eso, si os estáis dando cuenta, también se está haciendo. Son los casos de Grecia, los casos de Italia, donde nadie ha elegido a esos gobiernos actualmente. Esos gobiernos no han salido de una juna, esos gobiernos han salido de los supuestos rescates, no a Grecia, sino los rescates a la banca alemana. Son los que determinan que el gobierno griego, que no cumple con la deuda que tenía contraída con la banca alemana, pues bueno, quitamos los gobiernos elegidos democráticamente, ponemos un equipo de tecnócratas y ya está. Y a eso es hacia lo que tiende.
Las diferencias, ahora que desde el principal partido de la oposición se rasgan tanto las vestiduras con los recortes de Rajoy, yo soy de los que estoy firmemente convencido de que son lo mismo, de que esos recortes se harían de la misma manera si el presidente del gobierno hoy hubiese sido Alfredo Pérez Rubalcaba. Totalmente convencido. Porque la discusión o la diferenciación política que hacen entre ellos son meramente de matices o del lenguaje que llega al estómago de sus votantes, ¿no? Del lenguaje llano, del discurso obrerista, de somos el defensor del pueblo, etcétera, pero las políticas reales, las políticas de las decisiones macroeconómicas las dejan todas supeditadas a lo que diga el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Unión Europea, etcétera. Y están todos supeditados a lo mismo. Estoy firmemente convencido que tanto unos como otros harían lo mismo. Es más, el primer paso de las reformas y de los recortes que hoy está aplicando el gobierno Rajoy son fruto de los recortes y del atentado contra la clase trabajadora que hizo Zapatero en su momento. Aquí también hay que recordar que se hizo una huelga general también. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los tres. Perdona, como ha dicho que te interrumpamos, la cuestión es que no es que sean iguales, es que la deuda es la vara de mando. O sea, la vara de mando, independientemente de quién mande, salvo que la sociedad española o cualquier país, quiere decir, vamos a tener una economía espartana y nos vamos a apartar del mundo. El problema es que la deuda, que ahí está el problema, y a mí me alucina que quizá los sectores más progresistas de la sociedad digan que hay que seguir endeudándose. Precisamente la deuda es la vara de mando a través de la cual se gobierna. Esté quien esté, lo que no se puede es deber. En cuanto que debe, eres dueño de otro. Y a mí lo que también me queda perplejo es que nos damos cuenta de esto. Ahora dicen que los mercados son malos. Yo considero que los mercados eran antes infinitamente más malos y más perversos que ahora. Yo entiendo que los mercados ahora lo que hacen es una apuesta racional que haríamos cualquiera, que es: mi vecino lo está pasando mal y necesita dinero. Tengo dos vecinos así. Solamente le puedo prestar dinero a uno. ¿A quién se lo presto? A quien tengo la posibilidad de que me lo devuelva. Yo veo que antes, cuando se estaba produciendo la burbuja, por ejemplo, inmobiliaria, ahí es donde los mercados estaban actuando de una manera totalmente inmoral. Porque ahí, con la especulación y la usura, lo que se estaba haciendo era condenar de por vida a la esclavitud de pagar una hipoteca por un bien esencial como era una vivienda, y ante las cuales toda la sociedad transversalmente fue impasible. Y estaba produciendo ahí cuando los mercados actuaban con usura y con especulación. Ahora los mercados evidentemente son perversos, pero yo considero que dentro de la perversión son menos que lo eran antes. Y luego, respecto de lo que tú estabas hablando antes de la caída del muro de Berlín, de revientarse el capitalismo, el capitalismo da un paso superior en cuanto que cae el muro de Berlín. Si el capitalismo económico, el industrial, es malo, el peor y el perverso es el capitalismo financiero. ¿Y qué ha ocurrido? Que anteriormente a todo esto, lo que ocurría es que había unos capitalistas, unas grandes acumulaciones de capital, a las cuales acudían empresas para pedir préstamos. Ocurre que a partir de ahí el capitalismo lo que hace es acudir ellos mismos a ver con qué parte del mercado pueden especular. Y eso es un salto cualitativo que es muy importante en todo este proceso, porque además las nuevas tecnologías han hecho que ese avance, ese engullir las grandes masas de capital, que no buscan prestar un servicio, buscan en sí mismo como fin y principio de su acción. En su acción no está quiero fabricar esto, no, en su acción está ¿qué necesito fabricar? Voy a mirar en el mundo desde arriba, ¿qué es lo que puedo fabricar que me dé la mayor especulación, que me dé el mayor interés? Y eso es un salto cualitativo del capitalismo que no hay que olvidar. Totalmente de acuerdo contigo, Juanfran, en las dos cuestiones. En la primera, hay mucha gente que está despertando ahora. Pero es que, como dice el refrán castellano, a las fuerzas ahorcan. Nos acordamos de Santa Bárbara con Trueno, cuando están las cosas complicadas. La perversión del sistema era esa. La perversión del sistema era inculcarnos a todos, inculcar el germen en la sociedad, diciendo que el común de los mortales se hipotecaba. Tú, si quieres tener vida, si quieres tener tu casita, propiedad y demás, lo suyo es hipotecarse. Y se ve como algo lógico, como algo normal y demás. Te irías a echar cuenta y dices, pues si me llega, si no me llega, ¿cómo me voy a hipotecar? Y si el día de mañana, si vienen las cosas mal, ¿por dónde salgo? ¿Cómo va? No se preocupe usted, porque refinanciamos su deuda, se amplía una segunda hipoteca, con el mismo préstamo paga usted el coche, paga... Y es que es más, la banca incluso te calificaba de tonto si decías que no.
quiero única y exclusivamente lo que necesito para pagar mi hipoteca, para pagar mi piso, para afrontar mi deuda, como hace cualquier hijo de vecino medianamente racional. Yo conozco los presupuestos de mi casa, he hecho las cuentas. ¿Puedo gastarme esto o no puedo gastarme nada? Pues con la hipoteca lo mismo. Y te inculcan ese germen de decir, no, aquí sí lo hace todo el mundo. Y se llegaban a situaciones de trabajar toda la familia, matrimonio, la pareja, hasta el hijo o la hija mayor, y uno de los sueldos es destinado íntegramente para la hipoteca. Ahora cuando vienen las vacas flacas y demás, ¿qué hacemos? Ahora el banco te dice, no, es que tienes que pagarlo. Cuando vas a tasarlo, dice, no, es que su vivienda está sobretasada. No, sí me la sobretasó usted. Entonces, la perversión del sistema era en ese momento, era cuando te estaba poniendo la zanahoria y te estaba diciendo, eres tonto que no estás cogiendo la zanahoria, te la estoy poniendo. Mira, cualquier hijo de vecino la coge y llega y se la come tranquilamente y demás. Pero coño, es que la zanahoria está dando ardores de estómago de mucho cuidado. Entonces, ahora es cuando se dan cuenta, o cuando caen algunos, en que el sistema es perverso. Bueno, el sistema ha sido perverso siempre. Lo que pasa es que está inoculando, te inocula el germen, y en uno se manifiesta antes los síntomas, pues te empieza a picar y dices, no, pues por aquí hay algo que no cuadra, pero otros se dan cuenta ya cuando tienen el cuadro alérgico completo. Es cuando se dan cuenta de esto. En cuanto a lo que decías del capitalismo financiero, el capitalismo, el neoliberalismo, ¿cómo se llama la ponencia esta? Hasta el militar, normalmente todo tipo de imperialismo es malo, pero el intrínsecamente perverso es el capitalismo financiero, el liberalismo financiero económico, por aquello que volvemos otra vez a otro dicho tradicional castellano: no hay nada más cobarde que el dinero. No tiene rostro, solo la cara que se quiere imprimir los billetes y demás, y el capital, cuando van las cosas mal, es el primero que sale huyendo y pasa de mano en mano. Con la caída del muro de Berlín, pues los capitalistas, las grandes empresas, las grandes corporaciones financieras, hicieron lo mismo que han estado haciendo toda su vida, pues anteriormente en Iberoamérica, cuando originaron la deuda externa, pues, estar detrás de gobiernos títeres, estar detrás de yo te doy, invierto aquí, hago pozos petrolíferos de más allá, en el otro sitio, asolo la selva brasileña para hacer una autovía por aquí que me permita hacerme de madera, de campos de café, de campos de arroz, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando la caída del muro de Berlín, pues hace lo mismo. Es que es curioso que en ninguno de esos países ni haya habido movimientos sociales de protesta contundente en su momento. Das cuenta que los principales dirigentes actuales de los países del anterior bloque soviético son sus propios agentes de inteligencia. Tenemos ahí el caso de Putin, gente del antiguo KGB y demás. O sea, gente del propio sistema, gente que estaba en teoría convencido del sistema comunista y demás. En cuanto cambian las tornas, o le convencen o se convencen. Le dice, yo me perpetúo. Antes era capitalismo de Estado, estaba en el establishment, vivía estupendamente, y ahora pues sigo especulando, sigo ofreciéndome al mercado, sigo ofreciéndome a las grandes corporaciones, a esas grandes empresas que vienen, que dicen que va a invertir en mi nación, pero las bolsas de pobreza siguen ahí. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, lo que decíamos, resumiendo, esos tres factores o los tres fenómenos que caracterizan la globalización sería el extraordinario avance de las telecomunicaciones, como hemos visto; en el ámbito político, la liberalización y la privatización que rompe fronteras económicas; y el pensamiento único que legitima ese sistema como el único posible. Veamos ahora las ventajas o inconvenientes de este modelo de desarrollo, según, lógicamente, cada uno cuenta la feria como le va, según sus detractores o sus seguidores. Las ventajas de la globalización. Desde movimientos neoliberales, pues nos cuentan que la globalización, este modelo de globalización económico-financiera, es positivo porque el comercio mundial se duplica en tan solo una década y sigue creciendo. ¿Vale? A lo que decía antes, volviendo, es que no se me va a la cabeza, lo que me comentaba antes Juanfran, de la perversión del sistema, de la perversión del liberalismo fundamentalmente económico. Das cuenta que hay recursos para abastecer, recursos naturales y alimentos y productos de primera necesidad, para abastecer hoy en día a 2 planetas Tierra. Y sin embargo, miles de millones de seres humanos siguen muriendo de hambre. Porque en función del mercado, de cómo esté mi producto, pues hasta me permito que haya empresas que se dedican única y exclusivamente a destruir
esos productos que yo digo que son perecederos o que no alcanzan el precio de mercado que yo considero que tienen que alcanzar. A diario se tiran toneladas de comida al mar, toneladas de comida a vertedero. Y eso, personas que estén en capitales como Madrid, personas que estén involucradas en movimientos sociales de ayuda a necesitados, como pueden ser Manos Unidas, Cáritas y demás, lo ven a diario. Lo ven a diario. Empresas que porque no se llega a un volumen de venta o a un precio determinado, los productos cogen y se tiran directamente. Entonces algo está fallando aquí, ¿no? El comercio, seguimos con esto. El comercio mundial se duplica en tan solo una década y sigue creciendo. La producción mundial ha crecido un tercio. Entonces, como todos son estadísticas, y esa perversión que se nos inocula, esa vacuna que nos mete el sistema, lo único que hace es presentarnos gráficos y dice, bueno, pues la cosa no va tan mal porque el comercio sigue creciendo a nivel mundial, hay que seguir desarrollando, para salir de la crisis hay que seguir con este tipo de recortes, con este tipo de medidas para que la producción suba, etc. Los poderes regionales como Mercosur, la Unión Europea, etcétera, tienen más capacidad para atender a la sociedad que los tradicionales Estados-nación, eso es lo que nos cuentan. Ahora cuando surgen, o han surgido desde hace tiempo, voces, por ejemplo, en España, planteándose seriamente la conveniencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea o no, y bueno, es que si no viniese de Europa, es que Europa te ha subvencionado, Europa te ha financiado, si no hubiesen venido fondos europeos no hubiese tenido este tipo de desarrollo que has tenido. Bueno, pues a lo mejor es que no deberíamos tener ese tipo de desarrollo, o deberíamos haber apostado por otro tipo de desarrollo. Nos cuentan también la perversión, te dan la vuelta, ellos pasan totalmente de la ayuda, de la solidaridad internacional, de la ayuda al necesitado, ellos van al lucro y al beneficio económico, pero te cuentan que existe un fruto de esa globalización, que se llega a todo el mundo y se puede atender a todo el mundo y a todas las regiones. Existen unas 18.000 ONG, 19.000 colectividades lingüísticas, religiosas, étnicas y raciales y unas 2.000 instituciones intergubernamentales. Entonces, que todavía hay mucha diversidad cultural, mucha diversidad en el planeta, ¿vale? Y eso nos lo están vendiendo como algo positivo cuando lo que estamos viendo es que diariamente van reduciendo a mermar y a que cada vez quede menos diversificación. Aumenta la capacidad de innovación, eso sí que es innegable. El conocimiento científico se traduce en conocimiento tecnológico, se desarrolla y aplica la gestión del conocimiento. La revolución científico-tecnológica produce gran eficacia. Las telecomunicaciones van en aumento, cada día más. Se globalizan los procesos productivos valiéndose de los medios cibernéticos. Esas son las ventajas. Se produce la liberalización del comercio y las inversiones. La interdependencia se incrementa y cambia profundamente. Se produce una nueva división del trabajo a escala mundial, división del conocimiento, la sociedad de la información. Y se concentra el capital. 3, 4 o 5 conglomerados controlan el 50 o 60% del mercado mundial. Los saldos de la globalización, según sus críticos, pues critican precisamente eso, la concentración de la riqueza en pocas manos, cada vez menos manos son quienes controlan más riqueza, cancelación de la soberanía nacional de los países en vías de desarrollo. Si eso se critica de los países en vías de desarrollo, daos cuenta también en los supuestamente desarrollados o en el mal llamado primer mundo, cuando prácticamente los gobiernos están haciendo dejación de funciones y cumpliendo al pie de la letra los dictados de organismos internacionales. ¿Vale? Agotamiento de los recursos humanos, materiales y naturales de las naciones, estandarización de la diversidad de culturas y cosmovisiones, el modelo único que llega a todas partes, mismo patrón de conducta a nivel mundial, lo veíamos con las viñetas que os presentaba al principio, con la fotografía, veis que las principales marcas están en todo el planeta, independientemente, bueno, aunque sea en un barracón en una zona de conflicto bélico. Pauperización de millones de seres humanos, elevación de los índices de desempleo, dependencia cada vez mayor de las naciones respecto a las grandes potencias y principalmente a los organismos financieros internacionales, deterioro acelerado del medio ambiente, que no caemos en ello, pero de paso también se está haciendo un daño inmenso, crecimiento exagerado de la especulación en detrimento de las actividades productivas, desesperación de quienes se encuentran imposibilitados para acceder a los beneficios de la globalización, millones de personas en el mundo que no llegan a esos beneficios y dicen, bueno, pues que me lo cuenten. Y ya no solo el tercer mundo, sino lo que se ha dado en llamar como el cuarto mundo, que son las bolsas de pobreza dentro de los países ricos. Y bueno, ¿dónde están esos beneficios? ¿Dónde están esos beneficios? Y me lo cuenten, que yo no me veo peligrosos estallidos de violencia y fenómenos de inestabilidad social, porque la gente va tomando conciencia, va reaccionando y muchas veces
como el germen está tan bien inoculado, lo único que nos queda es la pataleta, la rabieta y el estado de violencia, no una crítica constructiva y decir, bueno, pues vamos a desmontar este sistema. Los efectos de la globalización pues son la injusta distribución de la riqueza a nivel mundial, aumenta la brecha entre norte rico y sur pobre, hambre, violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Más de 800 millones de personas siguen pasando hambre según el último estudio de la FAO, cuando se tiran toneladas de comida y de alimentos de primera necesidad todos los días a vertederos y demás. 3.000 millones de personas, casi la mitad de la humanidad, consigue salir adelante con 3 euros al día. Según los brokers, el mundo se mueve en los mercados internacionales, pero un tercio de la humanidad sigue viviendo de la agricultura, tarea que para muchos está vetada. Como por ejemplo el caso que os pongo ahí, en Paraguay el 78% de la tierra está en manos del 1% de la población. Crisis cíclicas del sistema capitalista, una, otra más gorda como la actual, y luego cuando se pase ya hemos salido de la crisis y tal, te han recortado todo lo que te tenían que recortar, han bajado los derechos sociales, va a un proceso de crecimiento y ya vendrá otra pequeña crisis. ¿Vale? Desde el crash del 29 del siglo pasado hasta esta hablan que son las dos crisis más gordas que ha tenido el sistema capitalista, pero es que por medio has tenido que conozcamos la crisis del petróleo en el 73, la crisis en la Unión Europea en los años 90, que coincidió en España con el boom aquel que parece que España estaba en todos sitios con las Olimpiadas, con la Expo de Sevilla, etcétera. Eso han sido pequeñas crisis también donde lógicamente a quién le apretaban otra vez el cinturón, siempre al mismo. Y ahora bien, pues estallido otra vez más. Crisis cíclica del sistema capitalista, ya digo. Y ahí tenéis una viñeta que no sé por qué no se ve el cañón bien, pero el niño le pregunta al padre, pues eso, con respecto a la crisis cíclica, dice: o sea, que todos estos sacrificios que hacen, se hacen para que el sistema que nos ha llevado a esta situación siga funcionando. Y nos convencen, y pretenden convencernos de ello, de que nos apretemos el cinturón, de que aceptemos los recortes como buenos y demás. Y bueno, ¿y todo eso para qué? ¿Va a tener algún beneficio para mí? ¿O para la sociedad? No, es que para que el sistema siga funcionando. Coño, pero si el sistema me ha llevado a esta situación. Entonces, efectos de la globalización, seguimos. En los países pobres altamente endeudados, el pago de la deuda externa es un mal crónico, añadido a la crisis, más importante que cualquier campaña de vacunación infantil y que las inversiones en servicios básicos para la población. 160 millones de niños en el mundo están malnutridos, 250 millones de niños entre 5 y 14 años se ven obligados a trabajar, no saben qué es internet, un parque de atracciones, una simple bolsa de caramelo. 1.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable, 100 millones no tienen ni casa, 300.000 niños menores de 15 años participan en los más de 30 conflictos bélicos que ahora mismo existen en el mundo y podemos considerarlos afortunados, ya que de momento no son víctimas mortales de esos conflictos, sino que siguen sobreviviendo. En 2009, un ejemplo claro de la concentración de la riqueza de la que os hablaba anteriormente, en 2009 había 793 personas con fortunas mayores de 1.000 millones de dólares. En 2008 eran 1.125. O sea, os dais cuenta que se reduce prácticamente a la mitad en un año. A pesar de las pérdidas, las fortunas de las 25 personas más ricas del planeta ascienden a 564.000 millones de dólares y equivalen al Producto Interior Bruto de los 42 países menos desarrollados del planeta. Por lo que es lo mismo, 25 personas en el mundo acumulan la misma riqueza que 1.086 millones de habitantes de los países más pobres. Y la pregunta es esa. Entonces, y hacemos una pequeña viñeta, un pequeño ejercicio de reflexión. Hablando de globalización, pues bueno, nos vamos a imaginar la Tierra en miniatura y que somos esa aldea global de la que se habla. Si el mundo fuese una aldea global con 100 habitantes, reducimos la población de la Tierra a una pequeña aldea de 100 habitantes más o menos, manteniendo las proporciones actuales, es decir, sacando esos porcentajes de esas 100 personas con lo que hay ahora mismo en el mundo, nos encontraríamos lo siguiente. Habría 57 asiáticos, 21 europeos, 4 personas del hemisferio oeste, tanto norte como sur, América, y 8 africanos. 52 serían mujeres, 48 hombres, 70 no serían blancos, 30 serían blancos,
70 no cristianos, 30% cristianos, 89 heterosexuales, 11 homosexuales, 6 personas poseerían el 59% de la riqueza de toda la aldea y esos 6 serían norteamericanos. De las 100 personas, 80 vivirían en condiciones infrahumanas. Ya digo, son datos extrapolados de informes del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo y unos trabajitos muy aparentes que hace la Fundación FOESA y Cáritas Internacional. 70 serían incapaces de leer, 50 sufrirían de desnutrición, una persona estaría a punto de morir, un bebé estaría a punto de nacer, solo uno tendría educación universitaria. En esta aldea habría una persona con un ordenador y al analizar nuestro mundo desde esta perspectiva tan comprimida es cuando se hace más apremiante la necesidad de aceptación, de entendimiento, de educación, etc. Reflexionamos, si esta mañana la inmensa mayoría de los que estamos aquí nos hemos levantado con más salud que enfermedad, entonces somos más afortunados que los miles de personas que no sobrevivirán a esta semana. Si nunca hemos experimentado los peligros de la guerra, la soledad de estar encarcelado, la agonía de ser torturado o las punzadas de la inanición, entonces estamos por delante de 500 millones de personas. Si tenemos comida en el frigorífico, ropa en el armario, un techo sobre nuestra cabeza, un lugar donde dormir, somos más ricos que el 75% de la población mundial. Si guardamos dinero en el banco, o tal y como se está poniendo el patio, estamos volviendo otra vez al baldosín, ¿no? En tu cartera tienes algunas monedas en la mesita, estamos entre el 8% más rico del mundo. Si nuestros padres aún viven y están casados, somos una persona muy rara, según esa aldea global. Si podemos leer esta presentación, somos muchísimo más afortunados que los 2.000 millones de personas del mundo que no pueden leer. Que no hay recursos para todos, que siempre tiene que haber ricos y pobres, que es lo que nos está contando el sistema. Bueno, pues siempre ha habido ricos y pobres. Y esa conciencia está inculcada prácticamente desde la escuela. No, es que, ¿para qué vas a protestar? Si ricos y pobres de siempre, y en este mundo pues es de los menos malos, y vivimos como podemos, y sobrevivimos, y vamos desarrollándonos, y bueno, ya vendrán tiempos mejores, las vacas flacas pasan, luego vendrán las vacas gordas, y ya. Que a pesar de todo, de la escasez de recursos, de pobreza, etcétera, el actual modelo socioeconómico es el único viable. Entonces, no hay solución posible. O es algo tan sencillo como invertir el orden de las prioridades mundiales. Lo que pasa es que eso se lo tenemos que contar a los poderosos y creo que con el ejercicio de reflexión que estamos haciendo hoy, por lo menos es bueno que vayamos tomando conciencia de esa realidad y de esas necesidades acuciantes. Considero vital y prioritario que se invierta en el orden de las prioridades mundiales. Por cuestiones como esta. Invertir el orden de las prioridades mundiales. Las prioridades mundiales hoy por hoy son esas. Todos tenemos que tirar del carro, ¿no? Todos tenemos que tirar del carro, todos tenemos que sacar esta sociedad adelante, pero quienes van subiendo en el carro son banqueros, políticos, especuladores, menos quejarse que vamos todos en el mismo carro. Sin embargo, pensionistas, funcionarios, familias, etcétera. Esto también se puede aplicar a la diferenciación entre primer y segundo mundo, ¿no? Y tercer mundo. ¿Sabes? Menos quejas. Ya lo decía Gandhi también, que la Tierra tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no las ambiciones de unos cuantos. Y ese es el fallo del sistema. Y por eso soy partidario de invertir las prioridades mundiales, de cambiar las prioridades mundiales, de darle una vuelta a la tortilla. Porque lo que decía Gandhi en pleno siglo XX, mediados del siglo XX, sigue siendo de plena vigencia hoy por hoy. La Tierra tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no las ambiciones de unos cuantos. Y la vuelta a la tortilla se la podemos dar con esa otra viñeta. La gente ignora, o ignoramos en general, el poder que tenemos. Nos está dando el discursito, está ahí al borde del precipicio, si nos vamos apartando del sistema solo y ya. Un ejemplo claro de las prioridades mundiales, por eso hablaba de invertir o de dar un cambio a las prioridades mundiales. Estos son datos de 2002, es decir, de hace 10 años,
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, contrastando parámetros. Y veis en qué situación estamos, hasta dónde estamos llegando. Digo hace 10 años, que no existía la crisis galopante que hay ahora y que parece afectar a todos. Gasto anual en dólares, en 2002, en que enseñanza básica para toda la humanidad supondría 6.000 millones de dólares. Sin embargo, 8.000 millones de dólares se gastaron solo en cosméticos en los Estados Unidos. El agua y saneamiento para toda la humanidad supondría un gasto anual de 9.000 millones de dólares. Solo el consumo de helados en Europa, 11.000 millones de dólares. La salud reproductiva para todas las mujeres en el mundo, 12.000 millones de dólares. Los mismos que gastaban Europa y Estados Unidos en perfume. 13.000 millones de dólares la salud y nutrición básica. 17.000 millones de dólares el alimento para animales domésticos en Europa y Estados Unidos. 50.000 millones de dólares los cigarrillos en Europa, 105.000 millones de dólares las bebidas alcohólicas en Europa, 400.000 millones de dólares las drogas estupefacientes en todo el mundo y 780.000 millones de dólares el gasto militar en el mundo. ¿Hay o no hay para darle vuelta a la tortilla? Hay ingredientes más que eso. Alternativas a la globalización o globalización alternativa. Yo soy de los que propongo que seamos alternativos. Yo a mí mismo me considero alternativo. Yo no soy anti nada. Igual que no soy monárquico, no porque sea antimonárquico, sino porque soy republicano. No soy antiglobalización, sino que quiero una globalización alternativa. Una globalización de la conciencia humana, de la solidaridad, de los valores humanos, de los derechos. Otro mundo creo que es posible y es mucho más, es necesario. Como decía Marcos Arruda, que es economista brasileño, profesor de universidad y colaborador de Cáritas Internacional, es necesaria una globalización de la conciencia humana, y Marcos Arruda decía: el mundo actual es duro para la mayoría, pero no es el único mundo real, pues dentro de él se encuentran en potencia los gérmenes de otra realidad. Cada uno de nosotros tiene no solo el derecho de soñar con esa otra realidad, sino también la corresponsabilidad de ayudarla a nacer y manifestarse. El objetivo a largo plazo es reintegrar la economía en el ecosistema social, nacional y global, convirtiéndola de fin en medio de generar bienestar a todos y cada uno de los ciudadanos. Y vemos pues el ejemplo de algunos movimientos alternativos. Pongo poquitos, no mucho, porque también las horas son las... Creo que nos da tiempo todavía un ratito, vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, vamos. Pues el ejemplo de algunos movimientos que desde su ámbito, desde su esfera, desde su campo de actuación, van proponiendo alternativas a ese proceso de globalización. El anti es la negación por sistema. Por eso no veréis en esta presentación, no veréis en mi intervención alusiones a esos denominados movimientos antiglobalización, porque la violencia, el deterioro de bienes y servicios públicos y demás, de enseres públicos, de plazas, de ocupación y demás, no lo veo. Lo considero una mera rabieta. Una mera rabieta que no va a nada. A lo único que lleva es incluso a justificar aún más los recortes de libertades que impone el propio sistema, para tenerlos más controlados y que pensemos como ellos. Lo que abogo aquí y lo que expongo son movimientos que llevan una carga de conciencia crítica, una carga de crítica al sistema y posible salida, ¿de acuerdo? Proponen alternativas. Por eso nunca hablaré de movimientos antiglobalización, sino de movimientos alternativos a la globalización, que buscan ese otro mundo que es posible, ese otro mundo que no solo es posible, sino necesario. Y entonces uno de ellos, de los que me honro en pertenecer, es la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa, movimiento social surgido en España en el año 2000, que en el 12 de marzo de ese mismo año, coincidiendo con las elecciones generales, tuvo la valentía de celebrar una consulta ciudadana, cuando sabéis que está prohibido en día de elecciones celebrar cualquier tipo de consulta que no sea la meramente electoral. Coincidiendo con esas elecciones, organizó una consulta social por la abolición de la deuda externa, consiguiendo la participación de casi 2 millones de españoles que se atrevieron a desafiar pues, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que decían que aquello podía ser un atentado contra la democracia, manifestarse pidiendo la abolición de la deuda externa.
luchan por la abolición de la deuda externa al considerar que la misma es injusta, es inmoral, es impagable y lo que todavía es más grave es que ya está pagada. Lo que se está pagando, lo que están pagando los países pobres altamente endeudadas ya no es la deuda, son los intereses de la deuda. La deuda está pagada ya algunas veces hasta por quintuplicado, ¿vale? Otro movimiento aparte de Recade pues sería muy similar, sería la plataforma 0,7%, que básicamente pide el cumplimiento. Daos cuenta la fecha, mirad. Desde 1970, 42 años hace que la ONU resolvió o dictó una resolución que decía que para que el mundo no se empobreciese cada vez más, para ayudar a esos países necesitados, a esos países pobres altamente endeudados, al mal llamado tercer mundo, para que esos países pudieran seguir subsistiendo y viviendo, habría que destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto de los países ricos al desarrollo humano. Eso lo decía hace 42 años. Vemos el caso que a la ONU hacen los organismos internacionales, se hace caso al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a instituciones similares, se hace caso a las agencias de calificación, a Goldman Sachs, a Moody's, etc. A todo ese mundo se hace caso. Pero lo que dicta la ONU, entonces, si también... ¿A qué no? No. Ahí está. Brad. Sí. Las resoluciones de la ONU, pues esto ya también, si queréis, podemos hacer un dicho, un refrán o un clásico. Es tradicional que las resoluciones de la ONU estén para incumplirlas. Como está, pues, como está la que hace mención a los territorios ocupados en Palestina, como la que hace mención incluso al Sáhara Occidental, ¿no? Pues ahí hay una resolución que los poderosos pues no respetan, no hacen caso y de destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto al desarrollo humano sostenible de los países empobrecidos. Consideran que no es una concesión de los países ricos, sino una restitución. Importante, no es concesión, no es ayuda, no es dar, sino restituir insuficiente, pero restitución al fin y al cabo, éticamente obligada porque es un derecho básico de todos los pueblos de la tierra, porque anteriormente los países ricos, a través de sus colonias y demás, han ido esquilmando esos territorios. Entonces sería una restitución. La política de cooperación deberá tener como única misión la lucha contra las causas que generan empobrecimiento. Rechazan la subordinación de la política de cooperación al desarrollo de los intereses comerciales o geoestratégicos. Otro movimiento, otra organización alternativa a la globalización sería el MRG, Movimiento de Resistencia Global, que surge en el año 2000 a raíz de las movilizaciones que tuvieron lugar en Praga contra la cumbre del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Movimiento de Resistencia Global considera que los programas de estos organismos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, son un atentado contra la más elemental dignidad humana y solo favorecen en el marco del sistema capitalista al enriquecimiento de las oligarquías capitalistas. Todas esas medidas que hay acá. El actual modelo socioeconómico resulta inviable y desde ese movimiento de resistencia global se propone que debemos plantearnos una nueva forma de atender las relaciones entre las personas, de carácter universal, acabando con el capitalismo depredador y en el marco de una sociedad que pondría en primer plano la participación de los seres humanos y la abolición de las desigualdades sociales. Un marco mínimo de igualdad. Otro, tal vez el más conocido, porque lleva con estos años de la crisis, en este tiempo de crisis se está hablando mucho de la tasa Tobin, se está hablando mucho del movimiento de ATAC, de las propuestas de ATAC, lo que se conoce con ese acrónimo de ATAC, que el nombre completo es para premio, Asociación por una tasa a las transacciones financieras especulativas para ayuda a los ciudadanos. Bueno, pues el movimiento ATAC surge en diciembre de 1997 a raíz de un editorial en el periódico Le Monde Diplomatique que se titulaba Desarmar los mercados, un editorial escrito por Ignacio Ramonet y que provoca el nacimiento en Francia de esta organización,
que ha dado lugar a un importante movimiento global. ATAC existe prácticamente en cualquier parte del mundo, ¿vale? Es alternativa a la globalización, es un movimiento a su vez global que está en todas las partes del mundo, ¿vale? En España funciona estupendamente, tienen una publicación por internet que se llama Grano de Arena, que ahora explicaré por qué. Ignacio Ramonet tomó las medidas de James Tobin, premio Nobel de Economía en 1981, cuya idea era fijar una tasa muy pequeña, entre el 0,1 y el 0,5%, sobre los mercados especulativos financieros, con el fin de meter un grano de arena, de ahí también el nombre de la revista que publica, meter un granito de arena en el granaje de los mercados de divisas y frenar su volumen, reduciendo así sus consecuencias negativas. Si el engranaje funciona a la perfección y lo tienen perfectamente engrasado, si metemos un granito de arena, pues puede ser que ese engranaje vaya más despacito y puede ser que se reparta un poco más. La mayor parte del flujo especulativo, tenerlo en cuenta, la mayor parte del flujo especulativo de los mercados bursátiles no corresponde a ningún intercambio real de mercancías, sino a la búsqueda de beneficios financieros inmediatos. O sea, especulación pura y dura. Desde el propio ATAC no reciben bien, no ven con buenos ojos que sean considerados como la ONG de la tasa Tobin, ¿no? que se hable de ellos única y exclusivamente como el grupo que propone la implantación de la tasa Tobin. Ya que tienen otras muchas propuestas, pues sancionar los paraísos fiscales, acabar con la deuda externa, etcétera. Sus propuestas dentro de los movimientos que estamos estudiando como alternativas a la globalización, sus propuestas son las que más parece que están llegando. Tanto que en 2000 solo faltaron 6 votos en el Parlamento Europeo para que se aprobase la tasa Tobin en la Unión Europea. ¿De acuerdo? El anterior presidente del gobierno también lo llevó a debate en las Cortes, en España se estuvo estudiando. En 2009 el Consejo Europeo debatió la necesidad de que el sistema financiero renovase su contrato económico y social con la sociedad después de los durísimos 30 meses de crisis que llevaba el planeta. Sí, en 2009 ya llevábamos 30 meses de crisis, más la prórroga que estamos jugando ahora, no sé si llegaremos a los penaltis, pues daos cuenta. Y ya el Consejo Europeo se estaba proponiendo que el sistema financiero debería renovar el contrato económico y social con la sociedad. Debería restituirlo al mundo. Otros planteamientos alternativos a la globalización neoliberal, desde el campo del humanismo personalista, que es lo que nos ha traído hoy aquí. Estamos en un curso superior de humanismo personalista y aprovecho nuevamente para dar las gracias no solo a la acogida que me dispensa el Ateneo de Madrid, su sección de filosofía, sino la Sociedad de Estudios de Humanismo Personalista. Pues otros movimientos alternativos desde el campo del humanismo personalista, lógicamente, el primero sería lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, hay varias encíclicas papales, las últimas de Juan Pablo II criticando el despilfarro, la usura, la especulación económica y demás, ahí son dignas de tenerlas en cuenta. Hay otros movimientos también alternativos, pero dentro de este curso que nos ocupa, considero que deberíamos destacar también una figura fundamental. Tener en cuenta un inspirador, según dice la propia asociación o la propia sociedad que coordina este curso que estamos impartiendo, uno de los inspiradores del humanismo personalista, desgraciadamente más conocido por la manipulación que la dictadura franquista hizo de su figura, de su pensamiento y de su obra, un pensamiento estrechamente relacionado con el de Ortega y Gasset, un pensamiento que evoluciona y que al final de la corta vida de su autor se vincula al personalismo revolucionario, rompiendo abiertamente, siendo un feroz crítico con el capitalismo y con el conservadurismo. Fuera de España, ese pensamiento ha inspirado movimientos de corte socialista y humanista y sobre todo en Iberoamérica. Pues ese inspirador no es ni más ni menos que José Antonio Primo de Rivera, que en los duros años 30 de la Segunda República en España decía cosas como: el liberalismo tuvo su gran época, aquella en la que instala a todos los hombres en igualdad ante la ley, conquista de la cual ya no se podrá volver nunca atrás, pero lograda esta conquista y pasada su gran época, el liberalismo empieza a encontrarse sin nada que hacer. Es lógico que el liberalismo tiene sus críticos y tiene sus críticos más feroces en el socialismo y en el comunismo. Movimientos que no traigo aquí, aunque también se consideran alternativos a la globalización, o ellos mismos dicen
que son antiglobalización, no los traigo aquí porque no hablan de humanismo personalista, son movimientos que surgen desde el materialismo científico, desde el materialismo histórico, no hablan en ningún momento de humanismo. Primo de Rivera reconoce lo bueno que tuvo el liberalismo en su origen, la división de poderes, la implantación o la traída de la democracia, pero considera que a partir de ahí, desde un punto de vista humanista, ya no tiene nada que hacer, ya está todo superado. El propio Primo de Rivera lleva la crítica al liberalismo hasta el punto de afirmar textualmente, en un discurso de campesino en Ciudad Real, unos señores que se habían reunido en un salón y habían escrito unas cosas por virtud de las cuales ya erais todos hombres libres y soberanos, pero vuestra libertad consistía en que aquellas cosas escritas en un papel os autorizaba a hacerlo todo, os autorizaban a escribir cuantos viniera en gana, solo que el Estado no se preocupaba de enseñaros a escribir para que pudierais ejercitar ese derecho, os autorizaban a elegir libremente trabajo, pero como vosotros erais pobres y otros eran ricos, los ricos fijaban las condiciones del trabajo a su voluntad, y vosotros no teníais más remedio que aceptarlas o morir de hambre. Y así, mientras vosotros pasabais los rigores del frío y del calor, doblados sobre una tierra que no iba a ser vuestra nunca, soportando la enfermedad, la miseria y la ignorancia, las leyes escritas por gentes de la ciudad os escarnecían con la burla de deciros que erais libres y soberanos. Y ese es el gran contrasentido de este sistema. Nos dicen que somos libres y soberanos, que podemos elegir, pero sin embargo, si no aceptamos las normas que nos imponen, estamos en la calle. Seguimos con el pensamiento de Primo de Rivera. Denuncia una quiebra social del capitalismo. El capitalismo financiero fracasó de dos maneras. Primero desde el punto de vista social y después desde el punto de vista técnico del propio capitalismo. La quiebra técnica por el que el capital en épocas de crisis acude a los auxilios públicos, en palabras del propio José Antonio son: el capitalismo, tan desdeñoso, tan refractario a una posible socialización de sus ganancias, en cuanto vienen las cosas mal dadas, es el primero en solicitar una socialización de las pérdidas. Y eso lo estamos viviendo hoy. Vamos por el cuarto rescate a la banca europea. Lógicamente este último rescate, que es de hace 4 días, que se está produciendo ahora mismo, no trasciende ya, porque ya sería irrisorio, o motivo de burla, de escarnio o de levantamiento social incluso. Pero se rescata la banca. Bueno, y en épocas de bonanza económica, ¿por qué la banca no reparte, no distribuye, no se relaja un poquito? Por ahí tenemos una crítica formulada, ya digo, en los duros años 30, cuando también Europa estaba saliendo de una crisis, España menos, de una crisis la provocada por la Primera Guerra Mundial y por el crash del 29 en Estados Unidos, que también dejaba sus efectos, ¿no? Decía eso: el capitalismo tan desdeñoso, tan refractario a una posible socialización de sus ganancias, en cuanto vienen las cosas mal, es el primero en solicitar una socialización de las pérdidas. Queremos intervención pública y queremos socialización cuando las cosas vienen mal dadas, pero no queremos intervención pública y queremos que el Estado y los poderes públicos molesten lo menos posible cuando las cosas nos van bien. Ese es el ejemplo actual, en una viñeta magnífica del roto publicada recientemente en El País. Nos llevamos millones y el Estado lo repuso. ¿Cómo pueden decir que el sistema no funciona? Pero seguimos. Y seguimos con Primo de Rivera comentando la quiebra social y técnica del capitalismo. Esto viene también de actualidad, de estos que últimamente han salido en defensa de la nación española, sacándose la vestidura, anatema, blasfemo, tal como más o menos, tremendo, con la amiga Kirchner por la privatización o por la nacionalización de YPF. Eso lo estamos viendo a diario en las crisis mundiales, cuando hay gobiernos que no sabemos si por medidas populistas, efectistas o porque de verdad se lo creen, pues tienen el coraje o la valentía de nacionalizar algo que en principio era suyo. Pero lo que pasa es que esto también daría tema para otra ponencia, para otro debate más profundo. Vamos a la crítica aquí en España, a ese estado de frustración, de ofuscación de todos los medios de comunicación, de toda la clase política, diciendo que bueno, que si Argentina se había pasado, que tal, que una empresa española,
Bueno, pues el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, un discurso en el Frontón Cinema de Zaragoza en enero del 36. Mucho cuidado con invocar el nombre de España para defender unos cuantos negocios, como los intereses de los bancos o los dividendos de las grandes empresas. O sea, nos envolvemos en la bandera, viene a ser más o menos lo mismo que hablábamos antes, nos envolvemos en la bandera, reivindicamos el Estado, reivindicamos la soberanía de la nación y demás, cuando las cosas me vienen mal. Cuando las cosas me vienen bien, el Estado me estorba, que se quite. ¿Vale? También a esto, sí. No, te quiero decir que, por ejemplo, se critica el anexionamiento allí a Argentina y sin embargo el canal de Isabel II se vende y no se dice nada. Esa es otra. O la Telefónica se privatiza, o la Caja Postal se privatizó y se le dio al BBV, o Iberia. O Resol, que Resol de donde nace. Era empresa del Instituto Nacional de Industria, o sea, y no protesta nadie. Es que entonces sí que era española. Ahí tenemos otra viñeta que ha estado circulando también estos días por internet, al hilo de esta noticia. Disculpen que no me indigne por la expropiación de una multinacional a sus accionistas. Si es multinacional, ¿para qué te vienes envolviendo en la bandera? ¿Para qué me vienes reivindicando la bandera, la nación, la intervención del Estado y demás? Ahora mismo me cabrea, me indigna más la expropiación del Estado social a mis conciudadanos. ¿Vale? Y una penúltima reflexión de Primo de Rivera, fruto de su pensamiento profundamente humanista, crítico con las sociedades de su tiempo, calificado por algunos como visionario, como adelantado a su época, y denunciando las desigualdades, encomienda a sus seguidores la más alta tarea moral. Y esa más alta tarea moral que encomienda José Antonio Primo de Rivera a sus seguidores es desmontar el sistema capitalista por considerarlo intrínsecamente perverso. Si llega a darse cuenta de los métodos refinados que ha utilizado el capitalismo en estos últimos 70 años, en pro de esa tarea moral y profundamente humanista que es desmontar el capitalismo, buscar una alternativa a la globalización neoliberal, en esa estamos muchos. Todos los movimientos que he hablado anteriormente, colectivos ciudadanos, etcétera, y creo que tuvo su implosión, su momento álgido, pues vamos a conmemorar el primer aniversario. Era hora y yo lo echaba falta. Lo echaba falta porque ya es lo que a uno le indignaba era ver la realidad que estamos viendo, la realidad que estamos describiendo, y que la gente solo salga a la calle o solo se manifestase porque el equipo bajaba a segunda división o porque había ganado alguna competición. Conste que si el Atlético de Madrid gana el día 9, yo salgo también a celebrar, ¿vale? Que hay que vivirlo de vez en cuando. Pero que indigna eso, que nos tienen inoculado ese germen de bueno, tú tranquilo, que a ti te lo darán todo hecho, que viene pensado, que es el mejor de los sistemas en el que estamos, no te molestes, no pienses, no salgas a la calle, no te indignes, y veo como un soplo de aire fresco, algo que viene a remover conciencia, algo que de manera, digamos, deslavazada, no 100% estructurada y demás, viene a ser un compendio de todos los movimientos alternativos a la globalización que hemos visto antes, desde el propio pensamiento humanista de Primo de Rivera, el propio pensamiento humanista de la doctrina social de la Iglesia, los movimientos de resistencia global, ATAC, etcétera. Es el movimiento de lo que se conoció en su momento como Hispanic Revolution, como el 15M, indignado, aunque prefiero comentarlo como comprometido. El problema es que eso parece ser que se está disolviendo. Se está disolviendo como azucarillo en café caliente, pero por lo menos que hayan inoculado ellos también el germen de la protesta, el germen de no solo de la protesta, sino del paso más adelante, que es la propuesta. Es decir, que aquí hay que cambiar las tornas, hay que dar una vuelta al sistema porque esto no funciona. Quieren otro modelo social y saben que ese otro modelo social es posible, en un movimiento en principio plural, apartidista, son NIMI, como ellos mismos dicen, ni PSOE ni PP, humanista y muy digno desde mi punto de vista de ser tenido en cuenta. Son muchos los indignados, aunque no todos salgan a la calle. Y es que, sinceramente, a la vista del panorama actual, hay motivos más que suficientes, hay motivos más que de sobra para la indignación, pero fundamentalmente para el compromiso. Ellos hablan en su manifiesto: aspiramos a una democracia transparente, participativa,
con proporcionalidad real y control ciudadano. Reivindican reivindicaciones abiertas, sometidas a discusión asamblearia, a la velocidad de la red y que tratan de ofrecer soluciones y alternativas a lo que ya parece que no funciona. Aparte de la creatividad, ingenio e imaginación demostrada en las pancartas de Sol, eso fue todo un reguero de imaginación, de creatividad, de no hay pan para tanto chorizo, me queda mucho mes a final de sueldo, etcétera, propuestas sugerentes, creativas y demás. Los acampados en Sol, los indignados, decían cosas como: cuanto más obedece el gobierno a Europa o a instituciones internacionales, peor está el país. El plan Bolonia viene a ser la privatización de la universidad pública. ¿Cómo explicar que los grandes ejecutivos cobren bonos cuando se rescata a los bancos con dinero público? Esa es otra. ¿Por qué centenares de personas se quedan sin casa por malas gestiones de banqueros que no reciben ningún tipo de castigo? ¿Cómo explicar que el peso de la ley caiga con fuerza sobre los particulares al tiempo que imputados en caso de corrupción pueden presentarse sin problema a las elecciones y no llegan a pisar la cárcel? Y es lógico que empresas que declaren enormes beneficios anuncien al mismo tiempo despidos masivos en sus plantillas. Creo que son preguntas que, independientemente te guste más el movimiento o no te guste, veas acertadas algunas iniciativas que han llevado o no las veas acertadas, creo que más de uno en el salón de nuestra casa, en momentos de reflexión y demás, hemos pensado que algo falla y que hay cosas totalmente ilógicas en este mundo. Perdona. Dime. Has comentado que el 15M se ha disuelto y tal, como los azucarillos. ¿Cuál crees que es la opinión de que se haya disuelto y haya perdido potencia? Pues puede ser que a lo mejor, al ser un movimiento tan de base, no está articulado, no está estructurado, no se erige una cabeza visible. Yo conozco a varios de sus promotores, fundamentalmente en Extremadura, y el miedo que les daba a dar el paso adelante es que alguien considere que quieren creerse o que quieren instituirse como un partido político más, como un movimiento social más, o que están manipulados por izquierdas o derechas. Daos cuenta que los movimientos fueron antes de las elecciones municipales del año pasado, hace justo un año, y tanto desde un bando como otro, con su carga mediática detrás, cada medio de comunicación ponía de su parte para sus líderes políticos, se criticaba al 15M o al movimiento ciudadano en función de los intereses. Unos veían que era por echarle un capote a Zapatero, otros incluso intuían que podían estar movimientos de extrema izquierda, Izquierda Unida detrás controlándolo, otros decían que no, que estaba implantado incluso desde el propio PP, se llegó a decir, implantado desde el propio PP como un cambio social que se ve. En el movimiento 15M, pues hay todos los movimientos que hemos visto participan de una manera u otra en el 15M. Hay gente de ATAC, hay gente de RECADE, hay gente del movimiento de resistencia global, hay gente de la plataforma 07, ciudadanos individualmente, ciudadanos que al margen de las siglas de los partidos o de los sindicatos en los que militen están ahí, y porque ven lógico que es necesario un cambio y que tome conciencia y que es hora de decir basta ya. El problema es cómo articularlo, cómo estructurarlo, y en cierta medida yo considero que hay un pequeño temor a que se crean que quieren constituirse en partidos. Daos cuenta con el revuelo que se montó cuando uno de los dirigentes del movimiento 15M ha entrado en las últimas elecciones generales como diputado por Izquierda Unida en el Congreso de Diputados. ¿Vale? Me parece que es por Ciudad Real o no sé si por Ciudad Real, por uno de los dirigentes de los principales cabecillas de uno de los grupos asamblearios entró y rápidamente ciertos medios de comunicación acusaron con el dedo. ¿Veis cómo estaban detrás? ¿Veis cómo estaban detrás? ¿Veis cómo estaban manipulados por partidos políticos que no son tan libres? Jesús, ¿no? Bueno, yo creo que todavía había que esperar un poco al aniversario del 15M para ver si está ya disuelto, porque aquí en Madrid yo sé porque he estado... Perdóname, un motivo. Lo de disuelto parece que ha calado. Os he dicho que parece disolverse, no que esté disuelto. Por suerte yo prefiero y no quiero que se disuelva. No, te lo digo porque aquí en Madrid siguen habiendo... Por higiene mental es necesario que un movimiento así siga asambleas, han sacado ahora un periódico que ya lleva 4 números, es mensual, y bueno, habría que esperar un poquito hasta que es ahora el aniversario, ¿no? Pero yo creo que sigue todavía, es verdad que las asambleas han bajado mucho el número de personas,
pero mantengo contacto con personas que sí están participando y se está preparando una movilización para estos días. Lo que pasa es que ya sabes que aquí la delegada del gobierno pues es bastante dura y bueno, pues está un poco atemorizando a la gente, que cuidado que no se va a permitir acampadas, etcétera, pero yo creo que sí que va a haber ahora un resurgimiento fuerte del movimiento, ¿sabes? Quería hablar de varias cosas y quería guardarlo un poco al final, pero como veo que la cosa va mucho más ágil, entonces tengo que hablar. Has hablado de varios temas, sobre todo sentí mucho el tema de los bancos, que estoy de acuerdo contigo, aunque también habría que hablar justamente de las estructuras políticas de cada país, sobre todo Europa, la Unión Europea y en España. Uno de los mejores críticos que he leído yo hasta ahora, soy gente del comunitarismo personalista, que de grupos apostólicos de la Iglesia Católica, tipo Movimiento Cultural Cristiano, Acción Cultural Cristiana, incluso Instituto Munier, leen mucho a Antonio García Trevijano a través de su radio Constituyente, Libertad Constituyente ya sacó un libro bastante bueno sobre libertad constituyente. Se metieron ellos también en el 15M gracias a Lorenzo Abadiascario, Carlos Angulo y estos autores que no están aquí, pero bueno, ya sabéis. Pero a través de internet puedes localizarlos, MCRC, a través de EU, Diario RC, por ejemplo, y tal, son gente que se puede contrastar con las ideas de Arcángel, bastante buenas, ¿no? Por cierto. Pero bueno, volviendo al tema, pues Antonio Primo de Rivera, que también es muy bueno lo que has dicho, y es muy bueno, muy de agradecerte, por supuesto, porque yo también estoy con la editorial Barbarroja, también muy buena además, que también está. Carlos Díaz ha hecho un libro en la editorial Barbarroja, por cierto, pues hablando de que a través de la franja de Rivera, acordémonos que fue la creación de las comisiones obreras no permanentes del año 56, donde los cristianos católicos, Seferino Maestro, Narciso Perales, sí, y luego ya la gente como Penín Martí, ya venía luego el hijo le conozco yo del Movimiento Cultural Cristiano, al cual yo estuve, o sea, fenomenal lo que estáis hablando, fenomenal, ya estamos hablando de cosas muy interesantes. Y luego sobre el tema del 15M, volviendo al tema, porque los dictados de Trevijano, está bien lo que estás diciendo, pero yo diría que el 15M nació básicamente a través de una serie de ideas cogidas de pequeños grupitos. Sí, no, uno de ellos... Que ese es lo que le comentaba al compañero antes cuando decía el riesgo de poder disolverse. El riesgo de poder disolverse es que el movimiento 15M bebe de todas las fuentes que tú has dicho. Bebe del movimiento constitucionalista, bebe de Trevijano, bebe de los colectivos que hemos estado hablando anteriormente, bebe incluso del pensamiento de Primo de Rivera, de todo eso. Como no está articulado el miedo a que se disuelva, como no está articulado, como no hay, digamos, una estructura jerárquica tipo que parezca una cabeza visible, ese es el miedo que hay. Yo me conformo con que todos esos movimientos sigan aportando su granito de arena a ese movimiento, a esa indignación, y den ese pasito más del compromiso social, de establecer unos criterios básicos para cambiar el modelo social. Como decía Jesús antes, es cierto que las asambleas han bajado, es cierto que el activismo ha bajado, pero hay gente que se está moviendo. Y por lo menos el granito de arena ya se ha puesto, ¿vale? Un grano no hace granero, pero ayuda a acompañar. Con ese pensamiento en el que confluye todo, que viene a ser un crisol de todo lo que tú has hablado, de todo el movimiento de toda la panoplia que has extendido, pues creo que por lo menos ya están sentadas unas bases para que a partir de ahí un hilo conductor que vaya tomando conciencia de la urgencia de un cambio social, un cambio real y que no estamos de acuerdo con este sistema. Bueno, de hecho el 15M ya ha habido una parte del 15M que se ha hecho una asociación, ya ha habido ya una escisión, ya ha generado también una polémica porque hay gente que no quiere que haya, ni que no se forme eso ni en partidos ni en asociaciones, que sea como algo espontáneo, que la gente vaya a manifestarse sin detrás ningún tipo de partido ni político, ni líderes tampoco, porque el 15M realmente es que tampoco hay muchas personas que salen por ahí, pero nunca hay eso ya no sería un tema sociológico, sería más de psicología social. El problema de la espontaneidad en el género humano, en el carácter humano, es que la espontaneidad no confluyen todos al mismo tiempo. Para que se dé una sinergia como se dio el 15M, es decir, gente de distintos colores, de distintos planteamientos, de participantes de distintos grupos que confluyan en un movimiento de indignación masiva y lo manifiesten públicamente, es poco más que se dé una alineación de planetas.
Porque luego el tema de cómo es algo voluntario, cómo es algo que sale de dentro, cómo es algo espontáneo, ¿cómo arbitras, cómo diriges, cómo coordinas esa espontaneidad de la gente? Sí, bueno, yo tengo que reconocer que toda la cuestión del 15M me costó trabajo entenderla. Me costó trabajo entenderla fundamentalmente quizás por algo que tú has comentado, porque me dejé llevar un poco por explicaciones simplistas de movimientos subterráneos, de gente manejando los hilos y tal. Y bueno, eso me obligó a no tanto estudiar la actualidad, sino también a hacer un ejercicio de imaginación. Y yo llegué a la siguiente conclusión que comparto con vosotros. El 15M hizo exactamente lo que tenía que hacer, aquello para lo que nació hizo muy bien. Fue un toque de atención a los políticos. Y señor, no nos estoy representando, no estoy defendiendo los intereses de la sociedad, no estoy defendiendo los intereses del pueblo que os ha votado, sino que estoy defendiendo otro tipo de intereses que no tienen nada que ver con nuestra necesidad ni con nuestros intereses. Nos reunimos aquí para llamaros la atención, no para dar soluciones. O sea, la solución es dala tú que eres el político. Tú que estás ganando un sueldo de diputado, tú que estás trabajando en la Diputación Provincial, tú que eres senador o presidente del gobierno, tú estás trabajando para resolver la situación. Mi función como ciudadano es decirte que lo estás haciendo mal y que no me estás representando, que estás faltando a tu compromiso conmigo. Tú como elegido y yo como votante. Y aún así, salieron iniciativas, salieron ideas muy interesantes, muy curiosas, pero todo muy evanescente. Pero yo eso no lo critico, es que tiene que ser así. Lo que hizo el 15M fue tirarle de la oreja a los políticos y nos hemos cansado de vosotros. Cumplid con vuestra obligación y si no, marcharos y que tengan otro, que podemos ser nosotros si nos organizamos o no. Pero está claro que si no estoy cumpliendo con vuestra función, como en cualquier empresa privada, pública o por ahí, a la calle que ya vendrá otro que lo haga mejor. Es así como yo... Totalmente de acuerdo contigo, y desde que surgió lo tengo de cabecera, va a casi todos sitios. Es el resumen del manifiesto de las 25 propuestas del manifiesto de los indignados, y lógicamente eso no nos representa. Somos ciudadanos críticos, cada uno de nuestra padre y de nuestra madre, cada uno con sus ideas políticas, sindicales, con su militancia, no militancia, con sus compromisos ciudadanos, etcétera, pero soy un ciudadano comprometido, crítico con mi sistema, y que te estoy diciendo a ti, político, que me pides el voto, que cumplas con tu trabajo, que cumplas con tu obligación, que para que eso te voto, y que de paso mejores el sistema, que el sistema lo que está sirviendo es para que la democracia se esté desvirtuando y se convierta en una pequeña oligarquía que es el bipartidismo. Entonces yo quiero participar, no quiero tener el poder, quiero tener la voz y la potestad de decirle a mis representantes si me están dirigiendo bien o me están dirigiendo mal. El problema que estamos comentando, efectivamente has dicho muy bien, que cumplió con su función, con su aldabonazo, con un toque de atención, con un tirón de orejas, pero es que en la vista del panorama actual el tirón de orejas tiene que ser continuo y constante porque nos carmienta. Claro. Nos carmienta. Veis que las primeras medidas se instaura una legislatura nueva y las primeras medidas que adoptan los señores diputados que entran al Congreso, están aquí a dos pasos de aquí, es mantenerse los sueldos o subirse los sueldos. Coño, es un movimiento ciudadano. Un comentario adicional y último, es que ahí quizás esté la grandeza y la miseria del 15M, ¿verdad? El haberse autoimpuesto la función de ser un movimiento reformista, cuando yo creo que tenemos conciencia clara que esto está en una situación de que nunca ha sido la revolución tan necesaria y urgente como es ahora, ¿no? Pedir reformas, mejorar el sistema, uno tiene la sensación de que es una especie de flotador picado, ¿verdad? Que hay que ponerle un par de parches a ver si va aguantando, pero llega un momento en el que uno toma conciencia de que a lo mejor lo que hay que hacer es abandonar el flotador, subir una barca o comprar un flotador nuevo o salir, ¿no? Debe quedar claro que quizás estaba ya el origen estaba destinado un poco a fracasar por no haber sido capaz de dar el salto a decir, bueno, pasado un tiempo y viendo la absoluta cerrazón de nuestros dirigentes ante los problemas y necesidades, vamos a ir a otra cosa, y este va a ser el ejemplo de otra cosa, un movimiento revolucionario. La heterogeneidad, lo bueno, la grandeza del 15M, como tú comentabas anteriormente, como se ha comentado, es que suponga ese aldabonazo, esa conciencia crítica, que sea tan heterogéneo, pero es tan heterogéneo, como acabas de comentar, tan heterogéneo que dentro de él están los menos reformistas,
recauchutadores del sistema, de poner un parchecito y que el neumático siga, a los revolucionarios que dicen, pues mira, para esto, que revienten las ruedas, no, coche nuevo. Que revienten las ruedas, no, coche nuevo. Y vamos a bajarnos ya de aquí, como comentaba una viñeta de Quino, genial, con Mafalda, que paren el mundo, que me bajo. Que paren este mundo, que este modelo social no va a ningún sitio. Jesús. Yo creo que el 15M tiene su razón de ser como protesta generalizada y un movimiento transversal. Yo creo que uno de los errores del 15M es avanzar con esas reuniones en cada barrio sobre problemas muy concretos, porque precisamente eso es lo que al final, precisamente es lo que hace el sistema. El sistema lo que nos hace es dividirnos por multitud de cosas. Entonces yo creo que lo único factible que yo veo desde el punto de vista sociológico, tal y como que se compone la sociedad, la arquitectura moral que tenemos cada uno de nosotros, yo creo que la única función factible del 15M es ser un movimiento de resistencia transversal basado simple y llanamente en aquellos valores éticos que se han traspasado, ni siquiera entrar en lo político como principio. Y yo creo que ahí está el error, cuando entran en lo político, y el problema es que estamos viendo que la sociedad actual no es cuestión de ideología política, es que se han traspasado los principios de la ética y la moral. Cuando eso se recomponga, podemos hablar de política, pero si el problema principal es que nos mienten, nos roban, nos dicen que estamos en democracia y no estamos en democracia. Entonces hay unos principios básicos donde coincide el pueblo español desde la ultraizquierda a la ultraderecha, pasando por todo lo que hay entre medio. Casi todas las personas sensatas, buenas personas y gente idealista coinciden en esos valores. En cuanto que traspasamos eso y empezamos a ver si lo de mi barrio ya estamos en otra cosa. Y no nos vamos a poner de acuerdo porque no es factible. Decía José Ramos, yo estoy de acuerdo, en la teoría estoy de acuerdo de que hace falta la revolución, pero como además me has escuchado porque estuvimos en la última conferencia que hubo aquí sobre la Tercera República, el problema principal es el arquetipo moral del que estamos hechos cada uno de nosotros. Porque para hacer la revolución lo primero que hay que hacer es tener conciencia de una serie de cosas, de una serie de valores. El problema del 15M es que hay una serie de idealistas, pero no nos engañemos. El 15M es masivo porque la gente se ha sentido agredida en lo material. Y ahí está el problema. Recordando una de las frases que nos dijeron en la última conferencia sobre Munier, es: cuando yo tengo hambre tengo un problema material, cuando el otro tiene hambre yo tengo un problema moral. Con eso resumo lo que el 15M no es, desgraciadamente no es. Si fuera una reacción moral, una reacción ética, tendría unos visos de triunfar, una revolución. El problema es que se carece de esos principios morales que hacen factibles las revoluciones, los cambios. No digo revoluciones de sacar una metralleta, no, sino los cambios de comportamiento radical que se requieren para cambiar un sistema, ni más ni menos, ¿no? Yo creo que dentro del movimiento 15M hay gente que sí, que tiene esas armas morales, tiene esos planteamientos morales y demás. El problema es la heterogeneidad. Es que si no hubiese salido la gente por necesidades materiales de la calle, seguro que el movimiento 15M no hubiera trascendido como ha trascendido. De indignación, de salir a la calle. Había gente que estaba muerta en lo material, pero hay gente que está diciendo, y que lógicamente son los colectivos, los grupos, las asambleas, como comentaba eso anteriormente, que siguen con el trabajo, son la gente que da el paso más allá, que se dan cuenta de que no hay que protestar solo por lo material, porque protestando por lo material lo único que estamos haciendo es poner de parche al sistema y dejándonos llevar al mismo tiempo por el sistema, dejándonos caer pues en las necesidades. Aprovecho que ahora estoy en una asamblea para sacar las necesidades de mi barrio, de mi bloque, de mi comunidad de vecinos. No, que aquí estamos para sacar necesidades colectivas. Y de paso considero que es necesario por ese aldabonazo que supone, por esa llamada de atención, pero fundamentalmente no en lo material, sino en lo moral. Y que desde algo tan transversal como el 15M confluyan gente como puede ser el pensamiento de Munier, como puede ser el grupo de Trevijano, José Antoniano, cualquiera de los otros movimientos que hemos visto anteriormente, ATA, distintas ONG, gente que tome conciencia, que diga, es necesario un rearme moral de esta sociedad. Es necesario un rearme moral porque una de las cuestiones que os he puesto al principio, el neoliberalismo sigue triunfando gracias a ese laxismo moral que tiene. Aquí todo vale, todo se tolera mientras no me toque la caja y mientras las grandes instituciones sigan haciendo caja.
que está bien lo que estás diciendo, pero vamos a ver, yo que estuve en la Puerta del Sol de los primeros días, sobre todo porque es que hubo un vinculado a estas conferencias que Nicolás Naranja, que fue que a través de él ya me empecé a enterar de que después de la manifestación aquella tan famosa y tan masiva, que a los 2 días había gente que se quería meter ya directamente en la Puerta del Sol. Y ya el primer día de lluvia que llovió fue un miércoles, estuve ahí, unas aventuras que viví tremendas. Me vi también, conforme pasaba la semana, no era una cuestión de 2 o 3 semanas, sino en cuestión de días, como todo se generaba. Al principio todo era bonito, porque apelación a la Constitución del 78, pues ahora no estoy de acuerdo, pero bueno, estaba bien. Había un civismo muy bonito, había gente universitaria, había gente muy chaparrada y tal. Pero luego poco a poco degeneró, rápidamente degeneró. De hecho, por ejemplo, cuando se quería ser solidario con los emigrantes, lo único que se ataja sobre todo es a unas mafias. No me refiero a aquellos que están vendiendo botes de cerveza, sino me refiero a mafias en el sentido que, por ejemplo, aparte de la responsabilidad, al hilo de la propia responsabilidad que tenían cierta gente joven de los ocupas, que se acosaban entre ellos y todo eso, y eso hacía que yo, por ejemplo, lo que me fijaos, de estos chavales que están en una intemperie marroquíes en Madrid, que nadie les cuida porque están en centros de menores y todo eso, pues como apelaban pues directamente a una migrante de origen dominicana que a meterse en su tienda. Pues mira, eso no nos parece bien a nadie. Sin embargo, esas cosas no es que se permitieran en el XCM, evidentemente no. Pero sin embargo, la falta de, como dices tú, es que eran tantos que ahí se metieron, como decía Julián Buen Castillo, pero ya murió. Es que ahí se metían verdugos y se metían víctimas. Y es como el tema de los sindicatos. Volvemos a lo mismo de las estructuras sindicales. Aquí todo el mundo critica a los políticos, pero es una cosa muy vaga. Todo el mundo critica a los banqueros, pero también es una cosa muy vaga. Hay que concretar mejor. Pero es que el mal está en los sindicatos, sus estructuras verticales, cómo se venden. Eso yo lo veo, soy de enfermería, y una de las primeras causas es pensar de que nos quiere matar y todo eso. Se nos olvida que, como en la Comunidad de Madrid que vivo yo, ¿tal? ¿Qué hacen los sindicatos? Pues que el gerente de la residencia, donde estoy yo, sí que tiene razón cuando dice que hay suficiente gente dentro de la residencia, suficiente personal. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los auxiliares de enfermería y los enfermeros nos desarmamos? Pues porque hay gente que sobra, pero sobra no porque sean auxiliares de enfermería. No sobran auxiliares, faltan auxiliares de enfermería. Los que sobran son la gente doméstica, que son los comisionados, los de comisiones UGT y CGT y compañía meten en la residencia, porque esos son sus votos que anteriormente votaron evidentemente a Felipe González, votaron evidentemente a Zapatero, votaron a Rajoy, a quien sea, pero es que son sus votos. Luego entonces no hay unos criterios éticos ahí. Los sindicatos, que también se meten mucho en el ICM, tienen mucha culpa de lo que está pasando de crisis en este país. Son los primeros también, junto con la clase política, que deberían entonar cierto mea culpa. Toda la culpa, toda. Parto de la base de que el sindicalismo es necesario. Y el sindicalismo es necesario como herramienta de defensa de los intereses de los trabajadores. Pero de ahí a que lo aprovechen pues como organizaciones de poder, como lobbies de poder, como precisamente lo que se ve en muchísimos sitios, bueno, pues hay algún liberado que sí, que cumple con su trabajo, cumple con sus obligaciones y luego hace las labores del sindicato. Pero hay muchos que al socaire de la liberalización, pues anchas castillas, no cumplo con mi trabajo, no cumplo con mis obligaciones, estoy todo el día. Y entonces ese mea culpa también lo tienen que entonar. También como el sentido de qué pintan algunos representantes sindicales, si lo estás criticando, en consejos de administración de ciertas empresas o de corporaciones bancarias. Entonces, pero daría también para otra ponencia, para otro debate que se me iría de la mano. Dígame. Bueno, yo me considero el doble de edad que los que están aquí. Y el discurso mío, física menos quizá usted. Y el discurso mío es completamente distinto a esto, a lo que hemos visto, lo que han desarrollado aquí. Mi discurso lo he pasado en mis propias carnes, hace 50 años,
50 años, que es la financiación. Yo tenía 2 patentes de invención de maquinaria agrícola, compitiendo con la empresa mayor que había, que era Ajuria, maquinaria agrícola. Y me di cuenta que resulta que yo fabricaba a lo mejor 10 máquinas, mi padre, vamos, y al año siguiente tenía capacidad de venta para fabricar 15, pero como no me pagaban, tenía que recurrir al banco, pues resulta que estoy decapitado. ¿Qué es lo que está pasando? Pues eso yo lo he visto hace 50 años, señores. Hace 50 años. Y no escarmentamos, el problema es y no se escarmienta. La de los años 70. Que lo que comentábamos anteriormente de la perversión del sistema. Claro. El germen de la perversión está inoculado. Y nos están diciendo, lo que pasa es que algunos todavía no han caído. Hay todavía gente que todavía no cae, que aún no ha caído. Pero nos damos cuenta cuando las cosas vienen mal, pero mal para todos. Pero aquí estáis hablando en plan de trabajador. Yo era hijo de un pequeño burgués, que no es un trabajador, que es algo más. Y sin embargo me di cuenta, porque mi propio padre estaba mentalizado con el sistema y no tenía valores más, no tenía más valores que el dinero. Y no veía la situación. Y yo vi la situación, entonces dije, ¿para qué? ¿Para trabajar para los bancos? Que trabajen ellos. Y tenía, además, compitiendo con Ajuria la primera, porque el motor que tenía yo, de 2/3 de potencia, hacía como el motor que tenía Ajuria. O sea, compitiendo en precio, y tenía mercado y tenía de todo. Pero sin embargo, en el inicio estaba aplastado. Si me voy con los bancos, dependencia de los bancos, eso hace 50 años. Y la gente lo ve ahora cuando está ahogado. El problema es que antes no existía ese endeudamiento masivo de toda la población por un grado, hay otro tema, que es por el grado respecto de los ingresos familiares, pues se ha aumentado el endeudamiento que tiene la familia respecto de lo que se ingresa. Y luego otra cosa importante, que es que, de eso no hemos hablado, que el principal endeudamiento es el del Estado. O sea, porque quien ha vivido realmente por encima de sus posibilidades, y nos dicen ahora que hemos vivido los demás, han sido los políticos, que incluso en bonanza económica se han gastado más lo que se ingresa. Porque la responsabilidad les debería haber llevado a obtener una reserva que hubieran permitido, y entonces sí está la teoría económica esa de que en los periodos de crisis hay que invertir, pero claro, cuando tienes las cuentas saneadas, lo que no puedes invertir cuando estás a punto de que te embarguen tu casa. ¿Cómo vas a pedir más crédito si te van a embargar tu casa? ¿Pero qué vas a decir de la teoría económica cuando en teoría económica que se estudia en economía te dice las primeras páginas qué producir? ¿Tanques o mantequilla? ¿Qué me vas a decir de la teoría económica? Si resulta que hay que producir tanques, porque los tanques se hacen tornillos, porque los tornillos están el sistema del ladrillo y la mantequilla no, aunque se muera la gente. Eso es lo que se está haciendo. Y eso es lo que te inculcan en teoría económica, porque he estudiado después para saber todos los problemas, estudié economía. Y claro, estudié economía a la primera de cambio, pues me di cuenta, digo, ¿esto qué es? ¿Eso es economía o concienciación? Concienciación del mercado. Eso es. Como lo de Bolonia, otro mercado. Pues la vacuna para que esté justificando el sistema. Claro. Una jornada estupenda y va a seguir hasta las 2. Y la mantequilla me ha venido muy bien para... Los indios cuando llegó América, ellos no vieron las carabelas porque no tenían eso en la mente, no lo vieron, por lo tanto su realidad era incompleta. Entonces siempre habrá algo que está por encima. Va a terminar y Voy a llevar a casa. Por ahí hay más cosas, ¿no? No, hasta que no acabe. Le daré vueltas. No cubrirte la espalda. Bueno, Pedro Miguel va a terminar la presentación y a continuación será
no mesas redondas, sillas redondas, ¿vale? Donde intentaremos poner puntos en común o si plantear algún tipo de pregunta o de reflexión para que hagamos. No, yo creo que las preguntas y las reflexiones están saliendo a lo largo de la jornada y creo que lo más enriquecedor es eso, que cada vez que lo necesitéis interrumpáis, vayáis preguntando, comentéis como se ha estado haciendo hasta el momento. Entonces, agradezco las intervenciones y facilitaré lógicamente la información que tenga en mi mano o lo que sea de la información que pueda facilitar que tenga. Entiendo que esto es un tema amplísimo, difuso, completamente transversal y que da para sesiones completas, no solo para un curso de humanismo personalista, sino para un curso específico destinado a globalización. Y vamos rematando con el tema del movimiento 15M, con algunas de las propuestas del 15M, algunas de esas propuestas transversales. Pues tenemos ahí que hablan de la reforma de la ley electoral, de la reforma de la ley electoral para hacerla una ley de verdad completamente representativa, es decir, no ahora las listas cerradas, bloqueadas y tal, sino empezando por una serie de listas abiertas, sin desbloquear. Proponía la supresión del Senado. Yo creo que en un sistema como el que estamos, si alguien tiene que apretarse también es lo que comentaba antes Monfra de la indecencia moral también de cierta clase política, si alguien tiene que apretarse el cinturón también, no es siempre el trabajador, las clases medias, pequeños burgueses, etcétera, sino principalmente quien tiene las riendas del poder. Los políticos, lo único que se ponen de acuerdo, lo hemos estado viendo, lo hemos comentado anteriormente, en el único momento de la legislatura que se ponen de acuerdo es al inicio de legislatura para mantenerse los sueldos, para mantenerse los beneficios del status quo. Sin embargo, el Senado se ha demostrado que es una institución totalmente superflua y accesoria, que no es necesaria. Bueno, suprimámoslo y avancemos. Fin a los privilegios de los políticos, también proponía el 15M. Fin a la inmunidad parlamentaria. Que la haga, que la pague igual que la paga cualquier ciudadano normal. Que los partidos se financien, los sindicatos, las organizaciones se financien exclusivamente de las cuotas de sus afiliados. El bipartidismo imperante acabaría radicalmente si de manera fundamental PSOE e IPP, luego ya metemos el elenco los nacionalistas, Izquierda Unida y demás, se financiasen exclusivamente de las cuotas de sus afiliados. Y vamos a ver si estábamos en igualdad de condiciones. Y vamos a ver si su militancia era tan activa y tan masiva como es ahora. Y vamos a ver si se mantenían en las estructuras como se le están manteniendo. Porque parece que, claro, con pólvora del rey o con pólvora ajena, pues cualquiera dispara. ¿Vale? Lo de pólvora del rey no es un chiste con lo del elefante, Más participación ciudadana. Votar no es participar. Votar es un ejercicio democrático, pero participar es un paso más allá, es decidir, es proponer, es que mis opiniones sean tenidas en cuenta, es que exista una participación real en los ayuntamientos. Hay ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en algunas zonas de España donde se está llevando a cabo asambleas ciudadanas con colectivos donde participan en la elaboración de los presupuestos municipales, son presupuestos participativos. Exacto, ahorita se pone en auténtica independencia judicial, separación efectiva de los tres poderes, que no la hay. Hoy el poder ejecutivo lo decide todo, lo elige todo. Denuncia la globalización que pone tantas dificultades al movimiento de las personas, pero es que es tremendamente permisiva con el movimiento del dinero. El dinero se puede mover, pero las personas aquí acotaditas y tranquilitas y según qué fronteras vayas a cruzar, cuidado. Fin a los desahucios, dación en pago de las viviendas, para financiar hipotecas y demás. El poder financiero está en la base de la creación de una crisis económica que ha precarizado aún más nuestras vidas. Dice textualmente algunos de los autores del movimiento 15M o algunas de las reflexiones que os comentaba recogidas en este librito de No nos representa. El poder financiero está en la base de la creación de una crisis económica que ha precarizado aún más nuestras vidas, en especial la de los jóvenes. Denuncian la falta de corresponsabilidad de las grandes fortunas con la solución de la crisis. Nos hablan de que solucionemos la crisis, de que hay que apretarse el cinturón y demás, pero las grandes fortunas no aportan nada. La clase política mantiene sus privilegios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Siempre se tiene que apretar la clase trabajadora, la clase media?
que los dirigentes, los políticos, las grandes corporaciones económico-financieras, porque no se aplican el cuento. Que luego encima es a los que hay que ir a rescatar. Para ir concluyendo, hacemos un resumen, un compendio de todo lo visto hasta el momento. La globalización incluye 3 fenómenos: el avance de las telecomunicaciones, procesos continuados de liberalización y privatización y la difusión generalizada del pensamiento único. La globalización financiera va acompañada de una intensa actividad especulativa que crea incertidumbre, desvía capitales que deberían ser aplicados al desarrollo humano. Mucho capital. Había un chiste que decía que una persona muy inteligente, si toda esa inteligencia fuese utilizada para el bien, pues si todas las transacciones económicas, financieras, repercutiesen un poquito en beneficio de la sociedad, o diesen un poquito de la sociedad, en la famosa tasa Tobin, en el 0,7%, etcétera, si repercutiera en el desarrollo humano, seguro que no estaríamos así y en ningún momento se habría llegado a una situación de crisis. Ahora, que también os lanzo una pregunta para el posterior debate. Yo soy de los que estoy firmemente convencido que al sistema, para perpetuarse, le interesa que sigan existiendo las crisis, y las crisis cíclicas. Y es la manera de mantenerse y de establecerse ellos todavía en la cumbre. Un elevado porcentaje del flujo especulativo de los mercados bursátiles no corresponde a ningún intercambio real de mercancía, no hay ningún cambio real de mercancía, es mera especulación pura y dura. Es necesario revisar la globalización financiera, ya que está contribuyendo a ensanchar la brecha entre ricos y pobres. Veíamos también anteriormente algunos datos entre ricos y pobres y los cambios que hay, que esa brecha es cada vez más grande. Son necesarias, lo están diciendo todos los movimientos que hemos comentado anteriormente, todo el movimiento transversal del 15M, incluso la gente que se queda en su casa. Hoy mismo intuyo que las personas que estamos aquí también estamos por el interés que nos mueve conocer este tema y esa cierta indignación, por lo que detesto de la indignación, del compromiso, de las conversaciones que hemos mantenido aquí en el descansito, pues veo que hay gente que está firmemente convencida de que son necesarias unas nuevas reglas de juego, tanto para el comercio internacional, para las instituciones financieras, deben reformarse para controlar la especulación. El actual modelo socioeconómico impuesto a través de la globalización resulta ecológicamente inviable, que tampoco prestamos demasiado caso al medio ambiente. La respuesta está en la movilización de la sociedad civil, en esa toma de conciencia, en ser conciencia crítica, en ser el pepito grillo de la clase dirigente, decirle: señores, están ustedes equivocando y aquí hay que darle un cambio de vuelta. Aquí la tortilla tiene que cambiar, porque no siempre las crisis las tienen que pagar los mismos. Urge encontrar alternativas al modelo socioeconómico imperante, tender hacia una globalización de la conciencia humana, como decía antes Marcos Arruda cuando lo está comentando, hacia una globalización de la conciencia humana cuyo objetivo a largo plazo sería reintegrar la economía en el ecosistema social, nacional y global, convirtiéndola de fin en medio para generar bienestar a todos los ciudadanos. Algunas conclusiones más: pues el ser humano debe ser concebido como un individuo, no debe ser concebido como un individuo aislado y en competencia permanente con los otros. Eso máximo, si estamos en un curso de humanismo personalista y nos interesa el tema del humanismo, consideramos que es una alternativa hacia el modelo neoliberal, pues mucho más importante y mucho más a tener en cuenta. El ser humano no debe ser un individuo aislado en competencia permanente con los otros, y tiene que pasar a ser visto como un ser en relación, consciente de los desafíos comunes a enfrentar y de una existencia común a compartir. ¿Vale? Vivir en sana convivencia, sin continua competición, sin continua competitividad, sin la continua desconfianza que existe y que te inocula el propio sistema. ¿De acuerdo? Limitar el espacio de mercado global, crear y recrear entidades regionales e internacionales efectivamente democráticas y orientadas por el espíritu de servicio público. ¿Vale? Si no hay ese afán de servicio público, esas entidades supranacionales, esas entidades regionales, ese Mercosur, ese Fondo Social, esa Unión Europea y demás, no tienen sentido, porque lo que demuestran que el único sentido que les mueve es el capital, de seguir generando riqueza para que se aprovechen los cuadros de siempre. ¿De acuerdo? Entonces, limitar ese espacio de mercado global, crear y recrear entidades regionales que sean efectivamente democráticas y orientadas por el espíritu público.
enfriar la sobrecompetitividad mundial, establecer en las relaciones internacionales una ética de la corresponsabilidad, la colaboración y la solidaridad. Que todos aportemos al desarrollo humano y no tengan que pagar siempre los mismos. Cooperación y solidaridad tiene que sobreponerse a intereses particulares, garantizando la equidad y el equilibrio en el reparto de la riqueza y del trabajo. Un compromiso, más que necesario, un compromiso activo de denuncia y crítica en la sociedad, volver a ser eso, de la conciencia crítica que estamos aludiendo, ese Pepito Grillo que le está diciendo a Pinocho que estás mintiendo y que esto no puede sostenerse, por eso que no. Y no confundir, por supuesto, movimientos alternativos, todo lo anterior, movimientos alternativos que proponen otro modelo social, con aquellos movimientos violentos, grupúsculos alborotadores y violentos, que no representan alternativas alguna, que la única alternativa que representan es la del caos por el caos y poner fin a todo, aprovechar hacer de su capa un daño. Entonces, movimientos alternativos firmemente comprometidos con la transformación social son movimientos alternativos a la globalización. Los movimientos anti, es mi opinión, ahora la podemos debatir inmediatamente. Lo anti para mí es la negación por sistema, y la negación por sistema no ofrece nunca alternativa. Yo creo que si denuncio algo, lo denuncio porque no me gusta, pero propongo algo distinto o una vía de salida, no una negación, porque la negación no me está dando respuesta ninguna. Y por último, que no nos convirtamos en eso, que hacia donde nos están abocando las grandes corporaciones. Vivimos, pues, en un continuo sponsor. Estamos sponsorizados por todas las marcas, por las grandes corporaciones, tenemos marcas conocidas. Vamos, también he intuido en el debate anterior, cuando estábamos aquí de pie y estabais comentando, pues eso, el miedo que da este modelo neoliberal, este pasito que vamos dando, la concentración del poder cada vez en menos manos, la concentración de la riqueza cada vez en menos manos, desde mi punto de vista, puede tender hacia el modelo de sociedad que se abogaba en el libro El Mundo Feliz de Aldous Huxley, puede tender hacia el modelo de gran hermano que se hablaba en 1984 de George Orwell, y eso, sinceramente, a mí me pone los pelos como escarpias. Entonces considero que es necesario hacer algo y ser esa conciencia crítica, ser ese aldabonazo a la sociedad, decirle, despertar, que vivimos en una continua manipulación, en una continua sponsorización, y que este sistema está demostrándose que es intrínsecamente perverso, que lo que son están atando los cabos para cada vez menos controlar cada vez más. ¿Esto es imposible? Pues no es imposible. Recurrimos a todo un clásico que nos da ese soplito de aire fresco. Mientras estos son unas modas, porque las marcas pasan. Las marcas pasan y serán una moda, vendrán otras que perpetuarán el sistema o intentarán perpetuarlo, pues hay que recurrir siempre a los clásicos para poner coto a tanto dispendio. Y cierro mi intervención con esa reflexión. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Pedro. Antes has agradecido al Ateneo y a la sección de filosofía, y para nosotros es un honor tenerte aquí, y muchísimas gracias por tu generosidad.